no importa en la posición en que esté cada equipo. Ahí uno puede ver lo que pasa en cualquier país, Argentina, Boca en la Sudamericana, River en Coto, sin embargo el clásico ganó Boca. En España lo mismo, puede estar mal en un momento Real Madrid o puede estar mal Barcelona. Los clásicos son partidos aparte y se está encarando con toda la seriedad, con todo el trabajo y con todo el esfuerzo como se están encarando los partidos que ya hemos jugado. Así que dentro de la cancha pero hay como un premio extra a los Libertad y Olimpia, Miguel. Mi querido Arturo, siempre hay premios especiales en ocasiones especiales. Pero digo por qué. ¿Cómo no van a... Bueno, está bien, pero esto no echa de menos lo que hizo el técnico ni la pertenencia de los muchachos. Hacerlo se remira en la punta a igualdad de puntos con Libertad en caso que Cerro es campeón por primera rueda de empate y ahora por victoria. Es decir, cómo se encamina esta etapa, la responsabilidad, todo lo que hoy se le representa a Cerro Porteño cuando está puntero del campeonato. Incluso igual de puntos con Libertad, pero con ventaja por resultados entre sí. Ya antes de comenzar el campeonato, mi querido Arturo, se hace un acuerdo previendo todas las circunstancias con el cuerpo técnico y con los jugadores. Y están previstas todas esas situaciones que estás comentando y por supuesto que haciendo nosotros desde la directiva el máximo esfuerzo por cumplir y afrontando todos los desafíos, etcétera. Ahora lo que estamos concentrados es en recuperar a la olla del concierto de ayer, ¿verdad? Que fue un éxito, pero por la lluvia un día más estuvo tapado nuestro pasto, entonces ahora es recuperar nuestra olla para poder realmente ser locales el próximo domingo. ¿Qué te dice la hinchada del Cerro? ¿Qué te dicen los hinchas? ¿Qué te piden los hinchas ahora? Los hinchas quieren que salgamos campeones y nosotros también queremos salir campeones, así que estamos en sintonía con la hinchada total juntos para luchar partido a partido por ese objetivo. ¿Cuándo viajan a Lima? Viajamos el lunes a las 6:30 de la mañana en vuelo comercial, el más es directo por suerte y el avión es más grande que uno pueda sortear, entonces ya nos vamos unos días antes, otros dirigentes se van al día siguiente, y bueno, en Lima hay que tener en cuenta que Alianza Lima le empató también a Fluminense en su cancha y que le sacó también un punto a Colo-Colo en Santiago. Entonces nos vamos nosotros con la mentalidad ganadora que tiene Manolo de ir a intentar ganar en Lima, que no va a ser nada fácil, porque los equipos son muy parejos, muy duros. Entonces, y son nuestros rivales directos, ellos para pasar a la siguiente fase. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, que disfrutes vos, dirigentes de Cerro, hinchada de Cerro, como técnicos, jugadores. Hoy Cerro trepó a la punta, comparte con Libertad, pero repito, saca ventaja entre ellos en caso que llegan a igualdad de puntos para Cerro Porteño. Gracias por este tiempo, Miguel, y feliz viaje. Gracias Arturo, y mis felicitaciones también a toda esa hermosa hinchada, la mitad más uno, que nos acompaña partido a partido en este caminar. Gracias, muy amable. Miguel Carrizosa. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Adelante, Diego. Bueno, gracias, muy amable Gerardo, muy bien. Los equipos están en el campo de juego. Los aplausos que bajan de las tribunas. Ingresa Tacuaré. El equipo local acá en cancha de River. Jardines del Quelito para Tacuaré. Oficiando de local. Encabezado por Marcos Cáceres. Aparece Marcos como capitán de Tacuaré. Repito, tiene 18 puntos en la clasificación. Mientras que Triqui, Trinidense, tiene 10 puntos encabezados por su capitán. El experimentado, bueno, de hecho son los dos experimentados, tanto Marcos Cáceres como Marcos Rivero. Creo que fueron compañeros, creo que llegaron a jugar juntos en Cerro Porteño inclusive. Me va a decir Gerardo con Víctor, pero creo que sí, que fueron compañeros en Cerro Porteño. Marcos Cáceres
y el tocayo Marcos Rivero. Los equipos están en el campo de juego. A ver, Víctor, rápidamente, ¿te parece si vamos a repasar las configuraciones? Tacuarí en el arco, 22 Diego Huesca, 2 Alexis Fernández, 5 Marcos Cáceres, capitán de equipo, 18 Luis Cabral, 37 Walter Clar, 34 Matías Argüello, 8 Ronaldo Domínguez, 16 Nelson Acevedo y 10 Derlis Rodríguez, 7 Néstor Camacho, 25 Darío Lescano, los dirigidos por Aldo Bobadilla, Trinidense, 1 Wilson Quiñones, 21 Axel Cañete, 23 César Benítez, 4 Gilberto Flores, 20 Wildo Alonso, 27 Marcos Machuca, 28 Marcos Rivero, capitán de equipo, 6 Jorge Jara, 32 Cristian Martínez y 7 Pedro Arce, único delantero, 18 Fernando Romero, el conjunto dirigido por José Arrúa. Muy bien, correcto, Víctor. Señoras y señores, vamos al comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Subayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí salen a escena Tacuarí y Trinidense, dos equipos que necesitan del triunfo. Uno que viene levantando en cuanto a rendimiento. En realidad los dos, porque el Tacua también... Hay que decir que viene con una muy buena racha de resultados de la mano de Aldo Bobadilla. Y el Triqui que en la última parte terminó levantando de a poco este conjunto de Trinidense con José Arrúa, que necesita salir de esa última posición en el campeonato, de las últimas plazas en cuanto a la tabla de posiciones. Del otro lado, un conjunto que respalda mucho su juego en lo que haga el 10, que vez pasada... En cancha de Luqueño, Derlis Rodríguez se lució, se mandó un enorme partido, fue la figura indiscutida de ese juego. Vamos a ver si hoy de vuelta ratifica su gran momento. Hay gente que, o me dijeron también, Víctor, gente que lo está mirando de clubes de la región y que están aquí los famosos observadores, los famosos scouters, que están mirando a Derlis Rodríguez también, que así como decíamos y en la mesa, y lo decía Arturo incluso, no creo que llegue, si mantiene este rendimiento, no creo que llegue al segundo semestre jugando en nuestro fútbol, porque realmente el 10 se está luciendo. Del otro lado, bueno, una estructura ya trabajada de hace algún tiempo, de hace un par de meses, desde este arranque de la apertura en este caso. Jorge Jara, Marcos Rivero, nombres conocidos. Cristian Martínez, Gilberto Flores, César Benítez. Decía Víctor, un solo cambio con relación al partido anterior. Justamente Cristian Martínez aparece allí, Wildo Alonso, hoy está Cañete, Marcos Machuca arriba, Pedro Arce, Fernando Romero también arriba. Un equipo rápido, lo dirige Giancarlo Juliadosa, señoras y señores, para jugar en un ratito más. Está a punto de arrancar este muy lindo partido en la propuesta sabatina de noche entre Tacuarí y Trinidense. Todo listo para vivirlo a través de las ondas de la 1080M Monumental. Fútbol a lo grande. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, Giancarlo Juliadosa va a autorizar y esto arranca, Darío. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento LMI, acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ahora sí, cronometra, pone en cero, observa al árbitro, Giancarlo Juliadosa, va a mover la pelota Tacuarí, espera el Sportivo Trinidense, repito, fecha 16 del Campeonato de Apertura. El Tri que juega la semana entrante en la Sudamericana frente a Boca Junior. Ahora sí, el árbitro vuelve a mirar su cronómetro, va a poner en cero y esto va a arrancar acá en cancha River Jardines del Quelito. Dale, Giancarlo Juliadosa. Ahora sí, todo listo, todo pronto, ya juegan Tacuarí Trinidense. Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad del terreno, pelota, primera falta, pita el árbitro, tiro libre, corresponde a Tacuarí. Vení a divertirte, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más, estamos en el Shopping del Sol. Llegaron a Bristol las tiendas ofertas, renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablets, TVs y más. En Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Marcos Rivero cometía la falta, Víctor. Así es, en la primera situación, la infracción, y
Néstor Camacho el que se acomoda para la ejecución. Muy bien, correcto, le va a pegar Camacho. Tiro libre, pertenece a Tacuaré. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización y electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Le pegó Camacho, pelota en el aire, golpe de cabeza, la marca de Flores, pelota sobre punto zurda. Vamos a ver, viene buscando esa pelota Rodríguez, tiene para el equipo de Tacuaré, mira sobre punto zurda. Está dejando cortita, pelota larga para el fondo. Va marcado en esa zona Flores, pelota larga para Trinidense. Va para el fondo, sale del fondo Tacuaré. La Ferrer se acerca a Bosca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. La pelota para el 8, tiene Domínguez, juega suavecita, pelota sobre punto zurda. Está recibiendo pelota para el fondo, tira lentamente Acevedo. Va el argentino Acevedo. Acevedo tiene para Tacuaré, levantó, tiró pelotazo largo, muy fuerte arriba. No pasó nada, será saque de costado en defensa y pertenece a Trinidense. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Y la pelota por arriba, golpe de cabeza, va por el fondo, viene buscando esa pelota Romero, pelota para el fondo, va buscando Huesca. La pelota del portero Diego Huesca, le va a pegar, juega por el piso. Está dejando cortita para Marcos Cáceres. La pelota sobre punta zurda, sale por el fondo Acevedo, toca la pelota Tacuaré. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Subellera 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota sobre punta derecha, colocando bien, Fernández juega bien, se mete Arguello y peligro, se mete con esa zona, pelota suavecita sobre punta zurda. Está marcando, tiene Marco Romero, juega pelota larga arriba. Está dejando esa pelota por el medio. Viene pisando Machuca, levanta la cabeza, gira bien, qué pelota. A ver, tiene Machuca, colocó, soltó marca. Viene buscando Tacuaré con Camacho. Camacho pone el cuerpo, Guepa cayó el piso, toca Camacho, no. El árbitro pita falta y es tiro libre. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Machuca soltándose por izquierda. En un lujo se terminó de sacar la marca. Le terminó cometiendo Camacho la falta. Se encontraron allí los talentosos. En este caso Machuca con buena velocidad. Aquí mal pase de Riveros en la última. Pero aproxima muy bien Trinidense por la izquierda. Señoras y señores, saque de costado, pertenece a Tacuaré. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero, con Olimpia. El partido va a arrancar 5 de la tarde. La promoción más esperada de Comes y Par, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comes y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Víctor al piso, bueno, ¿qué digo? Arriba, digo esto, tomando distancia, esperando el técnico Bobadilla, indicaciones, manos a la cintura también José Rúa, Víctor Villalba. Así es, Diego, los dos parados desde el arranque del partido. Recién notaba que Bobadilla le remarcaba algo al juvenil Matías Argüello, que es de hecho el jugador al cual más cerca tiene hacia la banca. Víctor, ¿300 personas acá o estoy exagerando? Y 250 más o menos, digo, más o menos creo yo. ¿Y para vos, Francisco? Sí, por ahí. 250. La pelota larga al fondo, vamos a ver, dejó correr Flores, será tiro de portería para Trinidense. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol peruano, fecha 14, Alianza Lima, rival de Cerro este miércoles en Copa Libertadores y con equipo titular de local venció 1-0 a Cajamarca. Ganó Fluminense su partido, Gerardo. 2-2 empató con el Atlético Mineiro. Llegó a empatar con el Mineiro, estaba ganando 1-0. Sí, señor, así es. 2-2 el partido. Alex Arce volvió a marcar para Liga de Quito. Exactamente, sí, señor. Vamos a actualizar cómo salió ese partido. Muy bien, la pelota para el fondo, tiene Marco Rivero, juega pelota para el fondo, gira Marco, juega esa pelota, dejando esa pelota para Quiñones. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Primera etapa, Robilo, cargan más extensión de Cecilia, Diego y vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco.
0-0, pelota larga para el fondo, golpe de cabeza de Luisito Canal, pelota sobre punta zurda. Está dejando esa pelota, se metía Walter Car, pelota suavecita, punta derecha. Y será saque de costado, punta derecha en ataque, pertenece al Trinidense. Fútbol ecuatoriano, como bien decías, el gol fue de Alex Arce para Liga de Quito, que de visitante está derrotando 1-0 al Mushuk Runa, Diego, el equipo de Ever Almeida. Es así, gol de Arce, 14 partidos jugados, 14 goles. Tal cual, exactamente, así es. Tremenda la racha positiva, Alex Arce. Pelota suavecita, punta derecha, saque de costado para Trinidense. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, sin preferenciar, repararse y proteger tu casa con Cinca queda bien. El cabezazo de Fernando Romero llegó con mucho peligro Trinidense, Francisco. Llegó Romero, metió el cabezazo allí, aviso de Trinidense para este Tacuaré que intenta salir rápido, que intenta tener un poco la pelota desde el fondo también, hay que decir, pero hasta aquí trabado el partido, disputado para ambos. Muy bien, la pelota para el fondo, sale Tacuarí. Marcos Cáceres con esa pelota juega para Huesca. Le va a pegar el portero, baja de zurda. La pelota sobre punto zurda, tiene, recupera en esa zona Acevedo. Acevedo jugando bien, pelota zona media. Está dejando la pelota para Rodríguez, le pegó, tiró pelota larga al fondo. A ver, se mete, no llegaba en esa zona, marca Flores. Para Trinidense, pelota a mitad de terreno. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo las papas fritas Crispo. Saque de costado, punta derecha para Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y la pelota para Lejano, era Argüello, pelota suavecita sobre mitad de terreno, pelota larga al fondo, a ver, corrió, viene buscando esa pelota. Va César Benítez, juega pelota para Wilson Quiñones. La pelota de Wilson le pegó, tiró pelota larga a mitad de terreno. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Hardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido por ahora se mantiene 0-0. En un mundo lleno de confianza, nos dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano. Lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da pasa. Fernández con esa pelota juega para Marcos Cáceres. Pelota suavecita sobre mitad de terreno. Baja de derecha. Está dejando cortita para Acevedo. Era Luisito Cabral. Juega sobre punto zurdo hacia Acevedo. Obvio de primera pelota por media cancha para Rodríguez. Tiene el ligue. Otra vez pelota en zona media. Insiste. Tata Cuatení. Pelota larga arriba. Pelota larga al fondo. Pelota larga. Está marcando en esa zona Cañete. Dejó correrse la saque de costado para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por ahora 0-0, Francisco. Con imprecisiones, sobre todo a la hora de la salida para el Tacua. También Trinidense, aunque a Trinidense se lo ve mucho más conectado hasta aquí en el partido. A ver, pelota medio, 0-0 aquí el partido en Jardines del Calita. Testeado, comprobado y aprobado, llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Pizza, calidad desde su origen. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá, ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. A ver, pelota sobre punta zurda, sale, viene buscando esa pelota lentamente. César Benítez juega, está dejando cortita para Wildo Alonso. Otra vez para César Benítez, levanta la cabeza, jugando bien por el piso, tocando de primera. La marca bien que recupera, Camacho le va a pegar, cuidado, le va a pegar Camacho, le pegó, tiró. Se desvía esa pelota, viene Argüello. Argüello con la pelota. Resbala Argüello. ¿Qué pasó, Francisco López? Y aquí Camacho termina fallando. Tenía para descargar el pase. Tenía la opción de la descarga. Solo el compañero por el sector izquierdo decidió mal y decidió pegarle él. Y allí se ve trabado el remate. Llegó cuando aquí va de vuelta Camacho. A ver, pelota de Camacho. Colocó Walter, se mete. Cuidado, Clark le pegó, tiró. Se desvió esa pelota. Tiro de esquina, Francisco. Cerquita del gol Tacua. Cuando conecta lo hace bien. Aquí Camacho de vuelta reivindicándose. Terminó soltando un buen pase. Entrando al área, a la carrera. Clark se lleva esa pelota trasladando, saca el remate y una pierna salvadora por parte de la defensa del Triqui. Corner para Tacuarembó. Le va a pegar Camacho. Víctor. Así es, Néstor Camacho. Muy bien, tiro de esquina para Tacuarembó. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Camacho, pelota en el aire. La marca sobre punto derecha, sale Cañete, juega pelota al fondo. Otra vez para Tacuarembó, tiene vuelta el carro moviendo. Cerquita de los 10, ahora sí. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Róbilo, ganamos este donde se indica Diego y vamos. A ver.
le pegó, vino remate fuerte de Walter, 0-0 el partido. Y su seguro, Chaco. Llega Tacuarí, Francisco López. Llega, ahora se instaló en territorio de Trinidense con Camacho, con Clark soltándose, con Rodríguez. También se prendió Tacuarí en la última parte. La pelota para Fernández, coloca larga arriba, esa pelota marca, esa pelota sobre punta, solo tiene Wildo Alonso. Está dejando cortita, pelota sobre mitad del terreno. La recupera, en esa zona tiene Jara. Jara juega para el fondo para Flores, va tocando la pelota Trinidense. Tu mamá es todoterreno Benier y Mario el Mayo. Por cada compra de 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todoterreno Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Y la pelota sobre punta derecha tiene Arce con esa pelota le va a pegar con Locotti y no lo hace rebotar el hombre de Tacuarí. Pelota sobre punta derecha, viene buscando Arce. Arce deja por el fondo, pelota suavecita sobre mitad del terreno. Está recuperando la pelota, se metía en esa zona. El hombre de Trinidense, pelota al medio. Va saliendo Rodríguez, puso la pausita, pide Camacho, pelota suavecita para Acevedo. Acevedo tiene, juega para Luisito Cabral. ¿Y cuántos partidos en primera? ¿Cuántos partidos en primera para Luisito Cabral? Más de 600. ¿Cuántos? Más de 600. Totalmente, sí, y mucho más, va a decir Gerardo. Creo que ya pasó 610. Va por 611 si la matemática no falla. El partido por ahora está 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanzar siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Entre 610 y 611, por ahí está Luisito Cabral. Pelota sobre punto zurdo, saque de costado, un ataque para Tacuarí. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes, Instagram, Frutos de los Andes, PY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Y la pelota sobre punta derecha, tiene Arguello, domina Arguello. Le va a pegar el 34, baja esa pelota para el fondo. Mueve la salida para Alexis Fernández, pelota de Fernández. Este va dejando suavecita para Marcos Cáceres. La pelota de Marcos, venga. Esa pelota suavecita para Cabral, moviendo bien. Pelota sobre izquierda, avanza peligrosamente, se mete Tacuarí que busca el primero. A ver, Rodríguez cayó el piso, falta previa en la acción, Francisco. Empezó a prenderse Rodríguez, empezó a conectar con los compañeros aquí forzando la falta, pasaba, lo terminan tocando, de lo contrario se construía la pared. Buen tiro libre que va a tener el Tacua. Señoras y señores, tiro libre para Tacuarí. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Le va a pegar el 10 a la pelota, Víctor. Así es, Deli Rodríguez. Muy bien, le va a pegar Rodríguez, cerca lo tiene Néstor Camacho. Tacuarí buscando el primero. Está conformando la barrera. El arquero Wilson Quiñones, tiro libre para Tacuarí. Compra a precio mayorista en el ahorrazo. Encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estamos usando minuto 13, tiro libre. Le va a pegar Rodríguez. Cuidado con él que le suele pegar bien a la pelota. Es muy buen jugador de fútbol. También está Camacho. A ver, Rodríguez le pegó a la barrera esa pelota, Darío. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas crédito y todo se cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sin Lays no hay partido. Encontrar tu Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Le pegó lejano, desvió el arquero, tiro de esquina, Francisco. Terminó sacando el portero allí, donde Quiñones respondiendo y sacando al córner, pero el Tacua no sale del área de Triqui. A ver, ¿quién le pega esa pelota, Víctor? Camacho. Correcto, señor, muy bien, muy amable, le va a pegar Camacho, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Camacho, vamos a ver, tiro libre para Tacuarí. Camacho le va a pegar esa pelota, le pegó. Golpe de puños del arquero Francisco, cerrado el remate. Cerradito por parte de Camacho cuando aquí prosigue el ataque del conjunto del Tacua. A ver, ganó Camacho, Camacho tira, levanta el centro, pelota arriba al cabezazo y otro tiro de esquina, se desvió la pelota, López. Bueno, lo tiene contra las cuerdas, ¿eh? El Tacua lo tiene contra las cuerdas en este momento al conjunto de Trinidense. Arrúa preocupado, gira, se da la vuelta. Está avisando hace rato, sí, así como la campanita del tiempo. Está avisando hace rato el Tacua. ¿Quién le pega, Víctor? Deli Rodríguez. Le va a pegar Rodríguez, le pegó. El pase le va al arquero y ahora se recuperó Francisco López. En dos tiempos, Quiñones un susto primero allí porque terminaba fallando en el intento de capturar ese balón y después cuando estaba cayendo a media altura lo toma en el aire.
Hay un hombre caído de Trinidense, creo que es Arce. Así es. Arce. Se termina levantando ahora, pero pasó el asedio por parte de Tacuarí. 3 minutos interminables para Trinidense, donde el Tacuá aproximó. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Roby, logran más donde esté sin Villa, Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Diego. Saque de costado en ataque para Trinidense. Sí, Gerardo. Exactamente 611 partidos para Luis Cabral en el fútbol paraguayo. En el ojo, 611. Tremendo, tremendo. ¿Cuántos años tiene Gerardo, Luisito? A ver, aquí te voy a dar la edad. Más de 40. A ver, aquí tengo Luis Cabral, tiene 40 años. 40 años. 611 partidos en la primera división del fútbol paraguayo. La pelota agarra por arriba. A ver, la tiene Machuca, pierde esa pelota, sale buscando esa pelota. ¡Epa! Cuidado acá. ¿Qué pasó, Víctor Villalba? Y la falta fue durísima de Matías Argüello contra el hombre de Trinidense. Así que vamos a ver en la tarjeta de qué color saca Culiadosa, porque reclaman incluso más que la amarilla, me parece, los jugadores de Trinidense. Matías Argüello de la falta. Sí, muy fuerte la infracción. Hay que ver dónde lo toma Matías Argüello, entonces, el de la infracción. ¿Y el que está caído, Víctor? ¿Wildo Alonso? Está caído es... Ah, no es Alonso. No es Alonso. Me parece que es Cristian Machuca. Martínez. O Martínez. Bueno. El número 6. Jara. Oki Jara. Bueno, caído Jara, entonces Jorge Jara. Una dura entrada ahí, Gerardo nos va a ayudar también. En este caso, si va con plancha arriba o si lo termina tocando abajo, ¿dónde fue la infracción? Bueno, muy bien. Víctor, ¿siguen los jugadores en el piso? Muy sentidos, ¿eh? Sí, siguen sentidos. Lo raro de la situación es que Culiadosa todavía no mostró nada. Yo entiendo que se puede apoyar en el VAR después para corregir, pero me parece que debería mostrar ya o amarilla o roja, porque evidentemente es jugada de tarjetas. Todavía no se decide, está dando vueltas, ve cómo está el jugador y me parece que espera ayuda de algún lado Giancarlo Culiadosa para tomar la decisión. Ahora, ¿esto es para revisión de VAR, Víctor, para vos? ¿Esto es revisión de VAR o queda a criterio del árbitro? Y pasa que todavía no resolvió nada el árbitro, eso es lo que me parece llamativo, porque creo que es una jugada dura, por lo menos de amarilla en todo caso, y el árbitro aún no ha tomado la determinación. Vos sabés que no llega al grado de roja, pero es amarilla, para mí es amarilla, muy brusca, pero no es juego brusco grave, pero si no sacó la amarilla de una, no lo puede llamar el VAR por una amarilla. Si lo llaman, lo tienen que llamar por una roja. Pero como él no sacó la amarilla, entonces me parece que va a quedar ahí. Era para amarilla, o es para amarilla. Muy bien, vamos a esperar entonces. Seguimos contigo, Darío. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pienso que Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Y ahora se decidió la amarilla, finalmente para Matías Argüello. Me parece que no sabía qué hacer Culiadosa y esperó. Estaba esperando que le canten. Sí, lo noté inseguro ya al momento de la acción propiamente. Ahora se decidió tarjeta amarilla para Matías Argüello. Bueno, muy bien. Amarilla entonces para Argüello. ¡Tiro libre! Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que arde para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Apróbate el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar esa pelota a Wildo Alonso. También está para pegar Marcos Rivero. Sí, Francisco. De ahí, de esa misma posición, y hasta te puedo decir, en ese mismo arco, tiene goles Marcos Rivero desde esa misma posición. Bueno, muy bien, estamos atentos entonces. Le va a pegar Wildo de zurda. De zurda le quiere pegar esa pelota a Wildo. De derecha está Marcos Rivero. El árbitro va a autorizar. Rivero, me dice Francisco. Para mí le pega Wildo. Pero vamos a ver quién le pega. A ver, es Rivero, correcto, le pegó. ¡Cerquita! ¡Cerquita del palo derecho, Francisco López! Le pegó Riveros, sí, con toda la rosca. Y se excede en la rosca, me parece, esa pelota se va abriendo, por eso allí no estamos hablando del primero. Posición ideal para el tiro libre de Marcos Riveros, el Chivo Riveros, le pegó mal.
Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Robilo, Gran más donde estés indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. 0-0 por ahora, Tacuarí contra Trinidense. Y su seguro, Chaco. La pelota paraguayo juega suavecita, está dejando cortita, viene buscando a Acevedo, le va a pegar a Acevedo, juega por el piso, está tocando la pelota, pero ahora marca, tiene Marco Romero, juega, se equivoca Marco, arriba, punta derecha, falta de Will, ¿no? Creo que fue, a ver, Martínez. ¿quién fue? Martínez, correcto. Sí, Víctor, te escuchamos. Cristian Martínez, el que cometió la infracción, no hubo tarjeta, ya se levantó rápidamente Matías Argüello, va a ejecutar Camacho. Correcto, muy bien, Martínez cometió la falta, tiro libre para Tacuarí, punta derecha. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nasta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nasta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Le va a pegar Camacho, tiro libre, también está Rodríguez. El árbitro va a autorizar, vamos a ver, va, Camacho le pegó. Segura la pelota para Wildo Quiñones. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino, avanzar siempre con cubiertas Kumotar en Chacomer y distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia, 5 de la tarde. Juego de fondos para mañana, Sudamérica, 2 de mayo, 19:30. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla a un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty con la garantía de la cooperativa Shortich. La pelota larga, cuidado con esta, se mete lejano la pelota, Darío, marca en esa zona, Flores, pelota suavecita, punto derecha será, corresponde salida, punto derecha para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, Darío, como decir, cerquita de ese banderín del tiro de gira, saque de costado, un ataque para Tacuarí. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Ciel cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Saque de costado, pertenece a Tacuarí sobre punto derecho. Repito, el partido por ahora está empatado 0-0. Pelota en la arriba. Golpe de cabeza, pelota de Flores, deja sobre punto derecha. A ver, la tiene, juega Domínguez. Va con el pecho en la punta derecha, suena Argüello. Arriba, golpe de cabeza de Martínez. Recupera Tacuarí, pelota entró del área. Hay peligro, a ver qué hacen con esta acción. Viene Martínez, le pegó para Trinidense. Pelota en el corre, Luisito Cabral. Marca Cabral, juega a su arquero. Le va a pegar Huesca. La pelota de Diego. Le pegó, tiró pelota, mitad de terreno. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Límites. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Francisco López? Mejor Tacuarí con sensación de peligro el Tacua, cada vez que llega, que pisa 3/4 de cancha. Y se ha quedado Trinidense en los últimos minutos, hay que decir, sobrepasado por el Tacua, que le falta precisión. A los dos, sí, le falta precisión y ser mejor jugado, buscar mejor administración de la pelota. Pero eso no quita que sea disputado el partido y que sea intenso. Está agradable el partido, Francisco. Agradable el partido. Sí, sí, intenso. Muy bien, pelota punta derecha, saque de costado, un ataque pertenece a Trinidense. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana prosigue la fecha en la intermedia, 10 de la mañana, Colegiales ante 12 de junio, pitará Álvaro Jiménez en mismo horario. Independiente Recoleta en Campo Grande, arbitraje de Edgar Galeano. ¿Cómo están los técnicos por ahora? Víctor Villalba. Y en este momento Bobadilla, con los brazos atrás de la cintura, acaba de dar indicaciones a sus jugadores haciendo el gesto con las palmas para abajo de tranquilidad. Aldo Bobadilla arrúa un poquito más intenso en el movimiento ahí en la banca, por lo menos en este tramo de partido. Ese partido Colegiales con 12 de junio es partido de 6 puntos, mi querido Gerardo. Sí, señor. Colegiales ante el 12 de junio con el debut de Morel en la banca de Colegiales al lado de Marinobre. Acá corresponde tiro de queda para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota en el aire por elevación, pelota al fondo, golpe de cabeza, pelota por media cancha, tiene Martínez, juega sobre punta derecha. A ver, tiene Arce, domina, a ver, pelota para Machuca, tiene Machuca con la pelota y peligro. A ver, tiene, juega, extremo derecho, domina, se quiere meter, se quiere escapar, pelota, le hizo una marca, claro. Pelota por media cancha, sale, recupera Trinidense, pone el cuerpo, a ver, tiene, viene buscando Jana, moviendo bien de primera para Martínez, que pelota puso al medio, vuelve a ganar, se mete, se resbala y va a la contra para Tacuarí Camacho. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir
sensaciones sin límite con Trolos Yuar. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. A ver, Camacho le pegó bajo el arco, Francisco López. Probó el arco, no era la mejor de las opciones. Tenía para descarga a la derecha a dos compañeros. Le pegó al arco aquí, pecó un poco de individualista. Le faltó mejor resolución a Néstor Camacho, que está muy activo en el partido. Ya marcamos solo el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Róbilo, Carlos donde te Villa, Diego Iván. Sí, señores, el partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para el fondo le va a pegar Wilson Quiñones. Ubica, área chica, le va a pegar a Wilson. Esa pelota el portero de Trinidense le va a pegar con pierna derecha. Repito, 0-0 aquí en Jardines del Calito. El lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial La Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Acá el árbitro Giancarlo Julián se pite falta. Tiro libre para Tacuarí, Vitame Torrera. Más de 25 años juntos la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X. El Pozo Misterioso salen 2 Peugeot 208 para mamá y mucho más con Cenetel. El poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. La pelota por Marcos Cáceres, tiene Marcos, levanta la cabeza, voltea derecho, pone pelotazo, Naro para Darío, se metió lejano. Primero llega Wilson. La pelota el arquero. Va saliendo para el fondo el portero trinidense. Está con el brazo derecho, juega, le va a pegar o no. El brazo derecho pone la pelota para Cañete, va para el fondo, sale el equipo visitante. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 227-37 Ferropar, a 42 años construyendo contigo. Hasta mañana 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquidamos de verdad, liquidando de Electrobana. Acércate a tu sucursal más cercana con Tetal 519-3000. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Tenemos los suplentes de Tacuarí, Víctor. Los suplentes de Tacuarí, Héctor Espínola, Víctor Ferraz, Edgar Benítez, Marcelo Paredes, Pablo Espinosa, Ronda y Pedroso, Nicolás Norinio, Orlando Colmán, Luis Cáceres, Martín Núñez, Marcelo Benítez y Orlando Berrío. Fue amonestado en la última acción Axel Cañete, el lateral derecho de Sportivo Trinidad. Excelente, Víctor, acá, señoras y señores. Tiro libre para Tacuarí. Y los partidos para el día lunes en la intermedia, 17:15 horas, Resistencia Carapeguán del Bajo, Dionisio Cristal el juez. Y 19:30 horas, Encarnación en su cancha ante Guaireña, árbitro Nelson Palma. Correcto, Gerardo, tiro libre. Señoras y señores, pertenece a Tacuarí, le va a pegar Camacho. Le va a pegar el 7 Camacho, cerca lo tiene Rodríguez. El árbitro va a autorizar a Carlos Juliadosa. Está conformando la barrera Wilson Quiñones, tiro libre. Tacuarí está cerquita del primero. Vamos a ver, se defiende en pelota parada. El equipo deportivo trinidense. Camacho le pega, le va a pegar esto, va a autorizar el árbitro. Ahora se autoriza Juliadosa. A ver, Camacho le va a pegar, se demora la ejecución, ahora sí, le pegó, tiró, levantó esa pelota, golpe de puños del arquero, punta derecha, está corriendo Wildo Alonso, se le va, no se fue la pelota, va por el medio, pelota por el fondo, sale el equipo de Tacuarí. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos escuchando minuto 28 de este primer tiempo, por ahora 0-0, pelota sobre punta derecha, va por menos, tiene Martínez para Trinidense, juega pelota al medio para Jara, este movió para Marcos Rivero, la pelota de Marcos juega, se equivocó Martínez, a ver, la tira Argueño y otra vez para Tacuarí, Argueño pone la pelota por el medio para Acevedo, Acevedo jugó, soltó, levanta la cabeza, no pudo, en esa zona Camacho, le van a robar la pelota, marca Cabral, pelota extremo zurdo, recupera Clar y avanza Tacuarí. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas que Ardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack Sporting etiqueta negra con pomelo Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Acá lo tocan a Darío Lescano, Francisco, tiro libre para Tacuarí. Y otro tiro libre que va a tener el Tacua, a ver si lo aprovecha mejor, porque ya tuvo muchas pelotas paradas, hasta aquí no le ha podido sacar provecho. A ver, señoras y señores, tiro libre para Tacuarí. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Súmate a la comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mero. Le va a pegar Camacho, tiro libre. Camacho le va a pegar, a ver, Rodríguez le pegó. A ver, pelota al medio, al arco y afuera. La pelota al poste, chiste Tacuarí con peligro. Le robaron esa pelota, le iba a pegar o no. Viene buscando esa pelota Acevedo. Levanta el centro, el árbitro para el juego, Francisco. Offside. Ya en offside, Cabral
en la jugada de peligro. Terminó definiendo Cabral, la pelota pega en la base del poste abajo, en el palo derecho, y después se diluye toda la acción. Ya estaba invalidada, Cabral en offside. Otra vez Tacuarí llegando. Pelota al fondo. Qué jugada de Tacuarí en esa zona, Víctor Villanueva. Así es, aquí se levantó casi toda la banca de Tacuarí. En principio no se dieron cuenta de que Cabral estaba inhabilitado, o sea, si entraba no iba a valer finalmente ese gol. Muchos niños en el sector preferencial, Víctor. Estamos viendo criaturas jugando, Víctor. Así es, muchos familiares de jugadores en realidad aquí en esta zona de preferencia. Si vamos a la realidad, aquí en un 80% son familiares de jugadores de Trinidense, del otro lado lo mismo con futbolistas de Tacuarí. Pasa que se entiende que no son dos clubes muy populares, que digamos. Muy bien, correcto, Víctor. Pelota, punta derecha, saque de costado para Tacuarí. En Estados Unidos, 20 del primer tiempo, Charlotte y Portland Timbers van empatando 0-0 en la visita titular. El paraguayo ex Sudamérica, Cristian Paredes. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 31 minutos. Primera etapa, Robilo, que no esté donde esté. Indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora, 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana prosigue la fecha con General Caballero Olimpia de fondo, Sudamérica, 2 de mayo. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Más de Estados Unidos, 20 de la primera parte, Inter Miami y New York Red Bulls van empatando 0-0. Matías Rojas, suplente del equipo local, Carlos Coronel, está atajando en la visita. La pelota por arriba, pelota para el fondo, viene con el pecho, juega esa pelota, Walter. ¡Epa, cuidado! ¿Qué pasó acá? Cayó solo el arquero. Caído Huesca cuando sacaba esa pelota, lo terminó tocando Pedrito Arce, ¿puede ser? Romero. Es Romero, el que se barrió para ir a disputar esa pelota y llegó tarde, terminó tocando al arquero. Recibe la asistencia en este momento Huesca. Va a haber Fernando Romero que no haya pasado a mayor en la situación. La falta del jugador de Trinidense y mucho dolor en el arquero de Tacuarí. Le llegó a tocar entonces el delantero, Víctor. Sí, al de Huesca recibe el contacto de parte de Romero, por eso queda sentido. Muy bien, se recupera Huesca. Lentamente se recupera el portero de Tacuarí, Darío. Con tus tarjetas de crédito Banco, los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde Larra y Santa Corte Energía. Sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Y se le acercó José Rúa al cuarto árbitro, Víctor. ¿Te fijaste? Así es, se le acercó al cuarto árbitro, recién algo le remarcó a Rúa y al final no le pasó nada a Huesca. Pensé que era un poquito más grave por la forma que se retorció de dolor, pero no pasó absolutamente nada. Correcto, muy bien la pelota de Camacho, tiene Camacho juega para Tacuarí, pelota en la zona punta derecha, mueve la salida para Argueño, la pelota Argueño tiene Maga, va por el medio, Argueño deja la pelota para el fondo para Lucho Domínguez, la tira Domínguez soltó, levantó la cabeza, juega para Marco Cáceres, la pelota al capitán, juega para Cabral, movido para Acevedo, la pelota por mitad del terreno, pone pelotazo largo al fondo, se mete bien buscando esa pelota, tiene arriba Walter Carles pegó, tiró, golpe de cabeza, marca Flores, el zaguero de Trinidense, pelota a la punta zurda, saque de costado para Tacuarí. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inductores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. El partido por ahora se mantiene 0-0. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, le vas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Estamos llegando al minuto 34 de la parte inicial. Te damos el respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se puede tradición en todas partes. Hay un hombre caído en Tacuarí, Víctor. Sí, el argentino Nelson Acevedo caído y no va a continuar porque ya se empiezan a mover Víctor Ferraz y Marcelo Paredes. Así que va a salir Acevedo, veremos quién ingresa, reemplazando al volante de Tacuarí. Ahí justamente Aldo Bobadilla mira la banca, ahí están los dos, trabajando en la parte física, Víctor, como bien dice. Así es, y ya se tiró Acevedo, pide la camilla, es decir, no va a continuar. Me parece que está haciendo un poquito de tiempo para que calienten mejor los compañeros. Uno de ellos será el elegido para reemplazar a Nelson Acevedo. Ahora Víctor se le acerca el 8, Domínguez, de verdad, a Bobadilla. Sí, Domínguez va a recibir las indicaciones de Aldo Bobadilla, atendiendo que va a cambiar dupla en la mitad de la cancha
Y vamos a esperar, ya fue Marcelo Paredes, creo que a sentarse, y es Ferraz el que sigue calentando. Igual en un rato vamos a confirmar quién va a ingresar. Muy bien. Tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, cargan más donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Hizo seguro, Chaco. Bueno, ahí está, como dice Víctor Villalba. Vamos a ver el cambio en Tacuarí. Ya no sigue Acevedo. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Es Ferraz finalmente, Víctor. Camiseta 3, Víctor Ferraz, el que va a ingresar y se va a retirar lesionado Nelson Acevedo. Muy bien, correcto, Ferraz. Va a pisar la cancha Tacuarí. El cambio, Francisco López. Bueno, se va el volante de contención. Tiene un volante más técnico, pero más estático, con menos recorrido, como el brasileño Víctor Ferraz. Muy bien, ahí está el brasileño. Va a pisar la cancha, el 3 se va. Lesionado Acevedo en el equipo de Tacuarí. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Aliamí, acceso sur, casi perfecto, socorro, Ñembú. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Repito, mañana prosigue la fecha. Mañana para 2 partidos. General Caballero, Olimpia con Arturo, con Carlos y los compañeros en Carendé a las 5 de la tarde. El partido de fondo, Solamérica Millaliza frente a 2 de mayo de Pedro Juan. Fútbol chileno, minuto 5 de la primera parte. Unión Española y la U Católica van empatando 0-0 en el equipo local. Titular, el ex Cerro Porteño, Fernando Velar. Mira, pelota sobre punto sur, tiene Rodríguez, cuidado, le va a pegar, que bien, bailoteó con esa pelota, juega, levanta el centro, a ver, remata el arco, le pegó como vino Camacho, y esa pelota se desvía, otra vez para Camacho, tiene Camacho con la pelota, juega para Ferraz, le va a pegar, insiste Ferraz con la pelota, juega para Camacho, qué lindo, a ver, Arguello, bueno, ¿qué pasó? Y no se entendió con Camacho. Camacho terminó buscando la pared, pero no picó al vacío, o al revés en esta. Su compañero intentó la pared y Camacho no terminó de picar completamente, se diluyó la acción, llegó el Tacua. La pelota al fondo será pelota para el fondo para Trinidense. Llegaron a Bristol las Tecnofertas, la mayor variedad en celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechu Burger, las hamburguesas de pollos económicas en paquetes individuales. Pechugona, a todos les gusta. A ver, pelota para el fondo. El árbitro dice que no hay falta. No fue falta, no, dijo doña Carlos Juliadosa. La pelota para Arce, tiene Arce. Arce domina, juega bien, le va a pegar Jara. A ver, Jara movió para Arce, ataca Trinidense. Juega al medio. A ver, Romero le pegó y se desvió esa pelota. Volaba Huesca, pero se desvía en su compañero en ese remate, Francisco López. Y acaba de salvar a su arco Fernández. Alexis termina lanzándose al piso y la sacó al córner, la más clara del partido. Sí, martillaba Tacuarí. Aquí la más clara del partido para Trinidense. Acaba de salvar a su arco Alexis Fernández al córner. ¿Y qué reclama la gente del Triqui? No vi nada irregular, quizás un brazo, pero no me dio esa sensación. Ahora ya autoriza el córner, Marcos Rivero va a ejecutar. Marcos le pegó, tiró Marcos, pelota en el aire, cabezazo afuera, dejó correr Huesca, se salvó Tacuarí, tiro de portería. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 0-0 el partido por ahora. Luminotecnia te da soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La Ferré se acerca a Boca P, nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferré. La pelota por el fondo será salida, corresponde al equipo Tacuarí, le va a pegar Huesca. A ver, pone esa pelota para Ferraz, le va a pegar el brasileño, juega, levanta la pelota, juega por arriba. La pelota para Fernández, arriba viene buscando sobre Visto de terreno, golpe de cabeza, pelota punta derecha para Fernández, qué pelota. A ver, Camacho, corre Camacho con la pelota, le va a pegar o no, le roban esa zona Flores. ¿Qué pasó, López? Y picó Camacho, pero no termina picando rápido, me parece que se queda dudando de la posición incluso, y estaba habilitado, no aceleró Camacho. La pelota de Fernández, levanta el centro, golpe de cabeza defensivo, pelota de Camacho, insiste Tacuarí con Camacho, Camacho movió, soltó, se equivoca, pelota a un costado, es lateral finalmente, pertenece a Tacuarí. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, cerca del minuto 40 de la primera parte del partido aquí en Jardines del Quelito. Toque apoya al centro alta
alto rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar para ver campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack proteína etiqueta negra con pomelos para cuatro de sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Perdón, Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Robilo, Canal Más este donde este sin indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Se pone lindo el partido. Ataca ahora Trinidense, pero se defiende Tacuarí. Va a la contra, viene buscando Ferrar. Pelota para Ferrar. Ferrar tiene, juega de zurda. Y está dejando la pelota al medio. Falta. Hay quien lo toca en Tacuarí. Víctor. El que cayó, Derly Rodríguez. Protestan tarjeta los hombres de Tacuarí. Tal cosa no acontecerá. Muy bien, correcto. El piso entonces se recupera. A ver, vamos a hacer un cambio técnico aquí en la cabina. Gerardo, vamos contigo. 30 segundos y volvemos acá desde cancha de River, Gerardo. Sí, señor. Minuto 10 de la primera parte en Brasil. Corinthians se está empatando de local 0-0 ante Fortaleza en el equipo Timao Corinthians. Titular, el atacante paraguayo Ángel Romero. Sí, bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. Antes de ir a los compañeros, empataron 2-2 Fluminense Atlético Mineiro y 1-1 Bragantino ante Flamengo, Diego. Bueno, correcto, muy bien, correcto, Gerardo. Pelota suavecita, la punta zurda, saque de costado para Trinidense. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Saque de costado para Will Alonso. La pelota larga de Wildo. Pelotazo largo arriba. Golpe de cabeza, pelota sobre punta derecha. Marca Fernández, viene buscando esa pelota, revienta. En nombre de Tacuarí, en esa zona Rodríguez, pelota larga al fondo. Viene buscando lejano, se le va la pelota. A ver qué dice el juez y pertenece a Trinidense en defensa. Y será saque de costado. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MECA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. Si sos socio de Comes y Bar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comes y Bar, tu mejor opción. Minuto 42, repito, minuto 42 de esta parte inicial. Por ahora 0-0 tiene Marco Rivero. Juega esa pelota para Will Alonso. La puede pegar, va por el piso. Pelota a la marca. Arriba, punto derecha, saque de costado. Pertenece a Tacuarí. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cómo están los técnicos por ahora? Víctor Villalba. Recién indicaciones de bobadilla para Derly Rodríguez, que juegue más abierto, le acaba de pedir en esta última acción, y lo noto ciertamente tranquilo a José Arrúa en este tramo de partido. Incluso Trinidense tuvo hace un ratito una situación para convertir, tratando de ordenar principalmente las piezas en el medio, por lo que uno ve a la distancia en las indicaciones que está repartiendo. El clima está agradable, Víctor. Sí, da para un abrigo liviano, debe estar en 18, 19 grados más o menos. Y para el matecito, Víctor. Y con eso que yo no tomo mate en realidad. Bueno. Pero Bueno. sí, seguramente sí. ¿Qué es lo que tomás, Víctor, vos? No, tereré, yo 0 grados igual tereré, con mucho hielo. Mate Bueno. no me tira. Y a Gustavito no le pregunto qué tomas porque hoy es sábado y es de noche. Claro, se entiende, ¿no? La pelota sobre punta derecha. A ver, será saque de costado y esto termina de a poquito en su primer tiempo. Saque de costado para Trinidense. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños, griferías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Hace frío y se escucha ya. Etiqueta Pomélore. Darío y yo no tomamos por lo menos, Diego. ¿Cómo? Darío y yo no tomamos al menos. A Darío sí. No, a Darío le creo. A Darío sí le creo. Ahora lo tuyo, Gerardo, ¿sabes qué? Una vergüenza, Gerardo. Bueno, a Darío sí le creo. La pelota sobre punta zurda, será saque de costado, tiro de esquina, Víctor. Lateral. Muy bien, lateral, pelota dentro del área. A ver, la tirar, se colocó. Epa, cuidado, se fue la pelota, se desvió esa pelota. Tiro de esquina para Trinidense. Un profesional de la mentira. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Trinidense. ¿Quién le pega, Víctor? Pedro Arce.
Bueno, muy bien, correcto. Gracias, Víctor. Le va a pegar Arce. Tiro de esquina para Trique. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo Suco en un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer. Santa Elena te inspira a acompañarte en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Después marcamos el tiempo con Darío. Tiro de esquina. Cuidado con esta pelota en la marca en esa zona de Camacho. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo. Caramba, este es donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, por ahora 0-0. Hizo seguro, Chaco. ¿Cuánto? 2 minutos más, Víctor. Así es, Diego, 2 minutos más. Correcto, muy bien. Saque de costado para Wildo Alonso. Pelota en el aire. Va saliendo Huesca. Atento el portero de Tacuaré. Recupera la cita hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la cita hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Aupicia, calidad de su origen. La pelota para el fondo. Va buscando en esa zona. Tiene Machuca. Venga, Machuca colocó. Soltó buscando de primera marca. Ferraz. La pelota del 3. Pelota de Ferraz. Juega bien. Esa pelota sobre punta zurda. Avanza. Rodríguez le puede pegar. Cuidado. Soltó. Le puede pegar a la pelota. Juega al medio. Insiste. Gana con la cabecita. Pelota al fondo. Sale. Recupera. A ver, moviendo en esa zona Arce. Jugando pelota Romero. Cuidado con esta. Pelota sobre punta derecha. A ver, levantó. Le pegó al arco. ¿Quién le pegó esa pelota, Víctor? ¿Quién fue? Fue Martínez. ¿O no? Martínez, Cristian Martínez, así es. Ambicioso. Le pegó desde lejos, desde 60 metros prácticamente, 50 metros. Le terminó pegando desde cruzando la media cancha, buscando el gol. Aquí ya sabía lo que iba a hacer, lo vio adelantado a Huesca. La pelota que se terminó abriendo pasó lejos. Bueno, acá cae el Tacuaré, Víctor. Sí, cayó mal Walter Clark, se golpeó la cintura. Después del salto no cayó bien. Por suerte se va recuperando rápidamente Clark. La falta fue de Pedro Ano. Correcto, muy bien, Víctor. De a poquito termina la primera parte aquí en Cancha de River. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera. Que ladrillo, teja o gramos de cemento de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Tu mamá es todoterreno. Venía a Nerimar en mayo por cada compra. 500.000 guaraníes. Participaste en grandes premios. Mamá todoterreno en Nerimar. Lo que la fábrica no te dio. Minuto 47 hasta acá. Dice Giancarlo Juniadosa. Se cierra primer tiempo con este empate. Tacuaré Trinidense de 0-0. Relató Diego Iván. Te escuchamos, Víctor, adelante. Gracias, Diego. Nos vamos a acercar a Juan Salcedo, aquí en zona de preferencia. Hoy quedó fuera por lesión. En la medida que podamos entender, porque justo al lado del parlante está, lo escuchamos a Juan Salcedo. Para nosotros, Tacuaré está teniendo más ocasiones, pero creo que este segundo tiempo tenemos que pararnos mejor para ocasionar ocasiones. Juan, en tu caso, ¿llegás para el partido ante Boca o descartado? La verdad que ya estoy descartado, tengo unas cuantas semanas más para recuperarme y volver con todo. La verdad que hay que cambiar un poco la agresividad y ser un poco más profundo, salir más a buscar el partido. Exactamente, ¿cuál fue tu lesión? Tuve distensión de segundo grado. Así, Juan Salcedo. Lo importante que se entendió es que tiene distensión de ligamento, así que va a estar todavía un par de semanas fuera. Una baja sensible para Trinidense, no juega ante Boca y los próximos partidos. Muy bien, vamos al comentario de Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, hasta aquí 0 para el conjunto de Tacuaré, 0 para Trinidense. Francisco, sí. Te escucha Felipe Jiménez, el técnico del 2 de mayo. Muy bien. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches, aquí estamos en el entretiempo de este partido que seguro también lo estás observando allí por televisión, concentrado. Mañana frente a Sol de América, un partido clave, Felipe. Sí, buenas noches, Francisco, a los compañeros, a la audiencia. Sí, presto ya, el grupo llegó, está instalado bien, preparando todo lo que la previa por el partido de mañana. Ya tenés todo definido, el equipo, algún cambio o algunos cambios que vas preparando, o equipo que viene jugando no se cambia.
Sí, trabajamos bien en la victoria con Libertad. Le dio más confianza de la que ya tenía el grupo. Evidentemente que ganar ante un rival importante eleva eso, ¿verdad? Entonces, sí, trabajando con la misma base, el plantel completo, así que en ese sentido, tranquilo, confiado de que todo va a salir bien, ¿verdad? ¿Todos a disposición, Felipe? Sí, todo a disposición. Contento por este momento, un partido duro, difícil, rival directo, el compromiso de ellos, nosotros también, de esa lucha por la permanencia y después también ir escalando en la posición, ¿verdad? Ahora, Felipe, al arrancar el campeonato también seguramente la intención era ser protagonistas, sumar la mayor cantidad de puntos, pero también me parece que el primer objetivo, que era eso justamente, que es sumar más de 20 puntos, es en este caso ya traspasar esa línea incluso de puntos, 24 puntos en la tabla. Hasta aquí me parece que más que satisfecho, Felipe, ¿no? Sí, eso es lo que también el grupo nos lleva a cada día poder ambicionar más. El objetivo primero es salvar la categoría y después también te van llevando a otro objetivo. Hoy en día también nos pusimos en el grupo de los que están primero en la tabla. Eso también te ayuda a exigir, a insistir cada vez más. Y también después ya uno va pensando en lo que es Copa, en todas las cosas buenas que va acarreando los objetivos mayores. Y realmente uno siempre pensaba en hacer la mejor campaña, ¿verdad? Pero realmente no podemos decir que le sorprendió a todos realmente lo que el grupo viene haciendo, ¿verdad? Sí, porque si hablamos de equipo revelación, Felipe, en el torneo ese es 2 de mayo. Así como hay jugadores revelación y que se terminan asentando en primera en un torneo, bueno, hay equipos, hay clubes también que terminan haciendo grandes campañas o equipos, en este caso el tuyo. Y hoy, ¿qué se siente cuando escuchás? Supongo que se te infla un poco el pecho y cuando escuchás que dicen el equipo revelación, que está metido allí entre los grandes, peleando la punta, peleando también competencia internacional y olvidándose del descenso. Sí, es lindo realmente, Francisco. Uno escucha, pero sobre todo que tiene que tener el equilibrio y la humildad, porque se escucha cosas buenas, sobre todo de la propuesta del equipo, la frescura que tiene, todo lo que va logrando también. Eso realmente por una parte nos pone contentos, sabiendo que nosotros todos queríamos este presente, nos ayuda a nosotros como entrenadores, le ayuda también a los jugadores a crecer en su carrera y eso tiene mucho valor internamente para nosotros, un grupo que trabaja con mucha dedicación en el día a día para poder ganarse y crecer en el fútbol profesional, ¿verdad? Eso es muy lindo y sobre todo que le viene bien a nuestro fútbol, la plaza de Pedro Juan, todo lo que se vive en cuanto a la cantidad de aficionados que realmente se entusiasmó con el equipo ya desde el año pasado. Hay un grupo, una afición que está expectante de nosotros, un pueblo, una ciudad, y eso le viene bien a nuestro fútbol, por ahí buscar eso y también que otros después puedan imitar para que pueda seguir creciendo nuestro fútbol, ¿verdad? Felipe, te tocó jugar contra Cerro Porteño, bueno, allí perdieron en su casa. Recuperaste frente a Libertad, son 2 equipos que vienen peleando en la lucha por el campeonato. Pero mañana te toca un equipo que está peleando la otra lucha, la de la permanencia. ¿Cómo se encara teniendo en cuenta el calibre también del rival que te toca? Es la más dura, es la más difícil, porque son esos partidos donde uno no tiene que desconcentrarse, no tiene que perder la agresividad, la intensidad, porque de por sí uno se motiva al jugar con Cerro, con Libertad, y después es lo que de repente le pasó a Meliano, ¿verdad? Así es. Jugó con Olimpia y después al otro partido por ahí no hace un buen espectáculo, un buen resultado sobre todo, ¿verdad? Y eso es lo que más uno trabaja con el jugador, ¿verdad?
el día después de o el siguiente partido después de lo que pasó contra Libertad, ese es el más vidrioso, el más de repente delicado en todo sentido, y en eso realmente mucho insistimos en la semana, y porque es el partido clave para nosotros, es el partido que tiene premio doble, es el partido que para nosotros, a nosotros nos levanta y al rival también le lleva para atrás, ¿verdad? Hay premio doble para este partido, me decís, Felipe, porque es un rival directo. Sí, el grupo tiene 5 premios dobles que están establecidos desde que empezó el año y que son con los rivales directos, ¿verdad? Perfecto. Qué mejor motivación que venir de ganar la Libertad, de que todo el mundo esté hablando del equipo sensación, del equipo revelación en este momento. Así que el mensaje también para los del 2 de mayo, para tus muchachos, para tus dirigidos, me parece que no hay mejor motivación que encarar este partido frente a un rival directo con este presente, Felipe. Te mandamos un abrazo, seguramente ya la hora de la cena en este momento, mirando fútbol allí de muchachos en la concentración, así que sigan bien, mi querido Felipe, te mandamos un abrazo de todo el equipo de fútbol a lo grande. Gracias, Francisco, un saludo a los compañeros, un abrazo. Felipe Jiménez, técnico joven, paraguayo, del 2 de mayo, que reitero, es el equipo sensación hasta aquí del campeonato Apertura. Allí lo molestamos un ratito, lo distrajimos de la concentración, se puede decir, al técnico para que se tome su tiempo con nosotros, y bueno, le agradecemos también a Gerardo también, que estuvo allí con las gestiones. Señoras y señores, vamos a el comentario breve aquí, sí, porque ya en un ratito vuelve Tacua, en un ratito vuelve Trinidense. Lo visto a Norman Rieder también aquí abajo de nosotros, Víctor, está en zona de preferencia. El partido en sí, disputado, en este caso muy intenso, pero muy imprecisos los dos. Lo vi mejor al Tacua, generó muchas situaciones donde le faltó cerrar en ese último y penúltimo pase, prácticamente. Muy ansioso para cerrar las jugadas, pero sí, construye bien, llega bien. Cuando termina de llegar hasta el área y de hacer daño, es un equipo que merodea constantemente el área rival, con Camacho, que se equivocó en alguna que otra, pero que está muy activo, con Rodríguez, que se prendió también en el partido, con, en este caso, Darío Lescano, que tuvo una situación también que fue sacada por el arquero Quiñones, y con, ya se fue Acevedo, hay que decir, y entró Ferraz, y con Domínguez mordiendo el medio campo. Se fue y se retiró lesionado el argentino Nelson Acevedo, hay que decir. Y ingresaba Ferraz, decíamos que le pausó un poco más el juego, pero le dio mejor toque, al menos en los minutos que tuvo que disputar. Y Walter Clark se suelta por izquierda también, hay que decir. Fernández mucho más abocado a la tarea defensiva, el otro lateral por derecha, Alexis Fernández. Pero el lateral por izquierda tuvo varias llegadas. Hablamos de Walter Clark, que termina pisando y muy bien el área. Y reitero, lo vi mejor a Tacuaré. Lo vi un punto arriba en cuanto a claridad, en cuanto a juego. Pese a que, y fíjense lo que les digo, la más clara probablemente del partido la tuvo Trinidense, con ese remate de Fernando Romero, salvado prácticamente in extremis, lanzando, metiéndose y metiendo la cabeza y el cuerpo en la jugada Alexis Fernández, porque era un remate que iba al arco y termina interfiriendo él, lanzándose a la pelota como, sí, un arquero prácticamente, pero sin utilizar los brazos. Metió la cabeza y terminó sacando esa pelota allí el defensor, el lateral por derecha que tiene Tacuaré. De Trinidense miramos y muy desconectado Trinidense, no hace daño Pedro Arce. Machuca me parece que mostró algo y después se terminó quedando, insinuó algo y después se terminó quedando. Riveros y Jara, muy estático Riveros en su materia de administrador de juego, de ser el primer lanzador y el primer enlace. Jara con buen despliegue, pero está raspando mucho y demás. El que se soltó bien por izquierda fue Wildo Alonso, justamente con Machuca se terminaron de juntar allí. Y arriba Fernando Romero peleándola, pero trabajo sacrificado hasta aquí sin claridad para el 18. 0 justificado, en este caso para Tacuaré, 0 justificado también para Trinidense. Quiero ir hasta Gerardo de vuelta, con Darío también aprovechamos para vender un poco, hacemos el repaso de la intermedia
donde volvió a ganar San Lorenzo, por ejemplo, después de haber tenido un empate en el Bajo Chaco en la última fecha, le ganó 1-0 a Tembetario. Así que vamos a hacer repaso en la intermedia, todo el fútbol internacional, también la actuación de los paraguayos en las diferentes ligas. Gerardo, contigo y vendemos con Darío. Muy bien, muchas gracias Francisco, para repasar los resultados de la fecha número 5 del torneo de la división intermedia. La victoria de San Lorenzo ante Tembetario por el marcador de 1-0 y por ahora es puntero momentáneo de la categoría a la espera de lo que pueda hacer Recoleta mañana cuando visite a Independiente de Campo Grande. 3 de febrero y Pastoreo en el este del país. Empataron 1-1 Rubio Ñu. De local se impuso el Deportivo Santaní por 2-1 y empate, igualdad de 1-1 entre Fernando de la Mora y Martín Ledesma. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Mañana más partidos en la prosecución de la fecha número 5 del campeonato de la división intermedia. 10 de la mañana, ambos cotejos en el estadio Luciano Zacarías en Lambaré. Colegiales la va a enfrentar al 12 de junio de Villa Ayes. Arbitraje es del señor Álvaro Jiménez y a la par en Campo Grande, estadio Ricardo Gregor. Independiente Recoleta, el señor Edgar Galeano será el juez. Unicial C Central España 330 San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capeteta, Agua, Coronel Oveo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unicial desde Los Viños de Lamas en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Y los partidos que darán cierre a la jornada número 5 de la intermedia el día lunes 17:15 horas. Resistencia en su cancha en el Bajo ante Carapeguá, arbitraje de Dionisio Cristaldo. Y en el Villa Alegre de Encarnación, el equipo local, Encarnación Fútbol Club Encarnación FC ante Guaireña, repito, 19:30 horas, arbitraje del señor Nelson Palma. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Necesitas plata, te damos más por 2 artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Y nosotros que retornamos hasta los compañeros, hasta cancha de River. Adelante, Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable Gerardo, muy bien. Ahí está Rodríguez. Derlis. Es bueno, Víctor, buen jugador de fútbol. Sí, bueno, y el pase pertenece a Tacuarí, su contrato termina en diciembre, así que veremos si después de junio continúa, porque puede ser una buena oportunidad para transferirlo. En Trinidense se viene un cambio, 24, Luis de la Cruz, el que va a ingresar. Tacuarí retornó sin modificaciones, recordando que en la primera parte entró Ferraz por Acevedo. Bueno, Luis, el Beto de la Cruz, el 24, Víctor. Así es, 24 Luis de la Cruz. Y no lo estoy viendo a Marcos Riveros. Me parece que es el que se quedó en vestuario. Sí, efectivamente, Marcos Riveros ya no está, porque la cinta de capitán la tiene Pedro Arce. 24 de la Cruz, quedó en vestuarios Marcos Riveros. Muy bien, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasamos, Víctor, el cambio en Trinidense. 24 para Luis de la Cruz, el que ingresa, y no continúa Marcos Riveros, primer cambio en Sportivo Trinidad. Correcto, muy bien, señoras y señores. El árbitro va a autorizar en Carlos Juniadosa el arranque del segundo tiempo, que por ahora están igualando Tacuarí Trinidense 0-0, Darío. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista. Entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ahora sí, cronometra, mira, observa, Giancarlo Juniadosa en los detalles, autoriza y arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, pelota Solano por arriba. Golpe de cabeza, Walter dejando cortita por media cancha. Viene recibiendo esa pelota en ese rebote Rodríguez, pero va a perder ahora. Le va buscando al medio Ferraz. Ferraz tiene van a Tacuarí. Ferraz movió para Domínguez, tiene el 8. La pelota la corre al Güeño. Se van arriba, recostado sobre punta derecha. Marca en esa zona, se metía César de Benítez. Es lateral y pertenece en ataque para Tacuarí. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y todo y cuotas sin intereses en Punto Farma.
Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sin Lais no hay partido. Encontrar tu Lais clásicas de 75 gramos y Lais queso y cebolla de 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. El árbitro pita falta, punta derecha, tiro libre para Tacuaré. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitaro utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Le pegó Camacho, pelota en el aire. Va cayendo un hombre de Tacuarí. ¿Quién cae al piso, Víctor? Cayó Marcos Cáceres. Caía Marcos Cáceres, pelota sobre punta derecha, sale Trinidense, pelota sobre zona derecha, a ver, tira y Cañete levantó, tiró pelotazo, largo al fondo, corre, se quiso meter Machuca, viene marcando en esa zona sobre punta zurda, a ver, tiene, juega Domínguez, pelota por arriba, por elevación para Rodríguez, a ver, tiene, marca, juega bien, otra vez para Arce tiene para Triqui, que bien soltó, ganó, se mete Arce, sigue con la pelota, pero Marta Walter Clark marcó en esa zona, Francisco. Terminó con un lujo la jugada a Arce, pero le comieron al final, le doblaron la marca. Epa, esto es... No, dice Giancarlo, juegue, no era falta. Y la pelota por el medio para el Beto soltó para Trinidense, pelota marca Cabral tiene la marca, pelota sobre punta sur, tiene Luis, le pega pelotazo largo al fondo, viene buscando el Beto, pelota en zona derecha, tiene el Beto, ganó, sigue el Beto para Trinidense, ganó, cayó, falta, pita Julián Dosa, tiro libre para Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Ciudadela 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tiro libre, punta derecha para Sportivo Trinidense. Tokio apoya al centro de alto rendimiento y las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Apróbate el pack Fortín etiqueta negra con pomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pasatilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Uno es Beto, el otro ¿quién es, Víctor? El que se acomoda con zurda es Wildo Alonso, con derecha de la Cruz, pero ya se la dejó Alonso. Bueno, muy bien, correcto, le va a pegar Wildo. Alonso le va a pegar. ¿Y si viene el primero del Trinidense? Le pegó Wildo, pelota en el aire, defensivo Marco Fernández. El rebote, le queda esa pelota, le pegó Martínez. ¡Epa! Desvía la pelota Huesca. Desvió esa pelota, era Martínez el que le pegaba a Francisco. Buen remate de Martínez al medio, pero traía veneno y terminó complicando al portero Huesca. La sacó el córner. Tiro de esquina para Trinidense. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la punta derecha será el tiro libre. Señoras y señores, tiro libre. ¿Quién le pega? El Beto, Víctor. Luis de la Cruz. Muy bien, le va a pegar de la Cruz a esa pelota, tiro libre. Cuidado con esta. Trinidense quiere el primero. Se defiende Tacuaré. Pelota en el aire. Cabezazo de Martínez, pelota al medio. Corre, viene buscando el hueño. Pelota para el fondo, sale en esa zona Wildo Alonso. Le pegó, tiró, pelota larga al fondo, sale Fernández para Tacuaré. Pelota para Ferraz, tiene Ferraz. Ferraz movió por el fondo para Fernández, corre el 2 de Tacuaré. Esta zona punta derecha. Amagó, soltó, lo hace rebotar el hombre de Trinidense. Será saque de costado y es para Tacuaré. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, avanza siempre con cubiertas como tal en Giacometti Distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados, estos precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. Bueno, finalmente será tiro de portería. Pertenece a Tacuaré. Mil Empeños, pinta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chorticher y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chorticher. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero con Olimpia. Arturo Carrojís en los compañeros, 17 horas y de fondo para Sudamérica, 2 de mayo. En el Luis Alfonso Llani, 19:30. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.br. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Acá el árbitro pita falta, pertenece a Tacuarí y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubilo, más donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguro, Chaco. Acá le pega Camacho. Le va a pegar Camacho la pelota.
Se aproxima Camacho, le va a pegar. Indicaciones de Bobadilla. Indicaciones de Aldo Bobadilla. Es pelota quieta para Tacuaré. Pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. La pelota para Ferraz y otra vez insiste Tacuaré. En Náutico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353 o TIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Cuando compras Lactolanda, llevas una marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. ¿Cómo ves el partido hasta ahora, López? Errático por parte de Tacuaré, también Trinidense ha mejorado un poco más en la intensidad, la media cancha se hizo más rápido con el ingreso del Beto de la Cruz, tiene transición más rápida. Trinidense ganó en dinamismo con el ingreso del 24, pero todavía los dos muy imprecisos. La pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega en esa zona. Viene vagando en esa pelota el equipo de Trinidense con Jara. La pelota de Jara. Jara tiene, juega al medio. Está soltando para el Beto. La pelota sobre mitad del terreno. Tiene el Beto. Va a colocar esa pelota. Juega bien. Pelota sobre punta derecha. Está recibiendo en esa zona. Toca bien. Trinidense marca. Clar. Pelota sobre punta derecha. Va para el fondo. A ver, la tiene. Se metía en esa zona. Viene Arce. Falta primero. Pita Juliadosa. ¿Qué pasó, Víctor? Falta de Gilberto Flores contra Darío Lescano. Correcto, muy bien. Pita Juliadosa, tiro libre para Tacuaré. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos. Tacuaré el día viernes se va a enfrentar a 2 de mayo en Pedro Juan Caballero, 18 horas. Por su parte, Trinidense el sábado 11 de mayo, 5 de la tarde local ante Nacional. Gerardo, y este miércoles Trinidense Boca, 20:30 en la olla. Exactamente, 20-30 horas en cancha de Cerro Así, es por el grupo D de la Copa Sudamericana. Solo un punto tiene Boca por encima Trinidense. Sí, 4, así es. Así es. Y Exacto. ya quedó fuera de la lucha por el título. En la Argentina, y lo decía Leandro Tato Aguilera, va a apostar al 100% por la Copa. Exacto. Y mañana precisamente juegan Estudiantes La Plata con Vélez, Gerardo. A las 14:30 de nuestro país. ¿Tiene algún equipo allí candidato, Gerardo? Vélez. Bueno. ¿Y usted, Diego? Estudiantes. Claro. El León. ¿Y vos? Estudiantes. Sí, correcto. Víctor. Yo soy hincha de Vélez por Chilaver. Yo no sabía que Víctor es de Vélez. La pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega, insiste. Tacuarí, pelota, zona derecha, Rodríguez. A ver, colocó, lo hace rebotar, pelota a la punta zurda. Vuelve a ganar, se mete. Pero gana el Trinidense, pelota en zona derecha, se metía Fernández. Ahora se fue la pelota y será saque de costado para Trique. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sobellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Y usted, mi querido Darío, tiene alguna predilección? Vélez por el Chila. Bueno. El partido por ahora 0-0. Toque apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Avanza Tacuarino, pasó nada, pelota la marca de Wildo Alonso. Falta, pita el árbitro Juliadosa, le cometen falta al delantero Fernando Romero. Tiro libre para Trique. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of Duar. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. La pelota de Cañete para Trinidense, le pega, seguro Huesca, atrapa esa pelota el portero de Tacuaré. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. 0-0 por ahora el partido. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso. Salen 2 Peugeot 208 para más y mucho más. Con CNT, el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. A ver, la pelota para Tacuarí, cayó el piso. ¿Qué pasó, Francisco, en esa acción? Se tiró Lescano. Recibe la pelota, creo que hasta se resbala Lescano al querer controlar esa pelota. Se cayó, no prosperó la acción para Tacuarí. La pelota al área. A ver, la tiene Cabral, marca Cabral, 611 partidos. Acá, nosotros con Darío marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más donde esté Silvia, Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
los técnicos y los nervios. Por un lado Bobadilla, por otro lado Arrúa. Víctor. Así es, en este segundo tiempo ya dando más indicaciones casi permanentes los entrenadores. Recién me resultó llamativo en el último tiro libre que tuvo Tacuarí a favor. Quería ir, tenía muchas ganas Cabral y lo frenó Aldo Bobadilla. A los gritos le hizo quedarse en la parte trasera a Luis Cabral. ¡Qué jugada Rodríguez tiene! Cuidado con esta, con Camacho. Corre Camacho, vuelve a ganar. Está sobre punto zurda Camacho. Gira, que bien giró. Camacho juega para Ferraz. Tira el 3 Ferraz, el brasileño. Está dejando la pelota sobre punta derecha. ¿Qué pasó con Ellerson? El zaguero brasileño a propósito, Víctor. Hoy ni en la banca, Ellerson. Tenés razón. Vamos a hacer la consulta si pasó por alguna lesión o cuál es el motivo de la ausencia de Ellerson. Y la pelota sobre punta derecha sale. Trinidense, pelota mitad de terreno. Pero aparece a sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y acceso sur, casi 1 de mayo. Pero aparece a 42 años construyendo contigo. Seca ropas Mave, 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El partido por ahora se mantiene 0-0, sí, Víctor. En Trinidense se viene camiseta 17, Joel Román. Y sobre Ellerson, sobre lo que consultabas, él salió lesionado el último fin de semana ante el Sportivo Luqueño. Correcto, muy bien. Román, 17, decís. Joel Román, camiseta 17 en Trinidense. Correcto, la pelota de Martínez, juega el Beto, avanza Trinidense, cabezazo de Romero. ¿Qué pasó, Francisco? Centro del Beto, pero muy forzado el centro, le queda desacomodado a Romero, termina cabeceando arriba mal, pero después de largos minutos llegó hasta línea de fondo Trinidense, terminó la jugada no de manera correcta, pero terminó aproximando el triqui. Ahora se viene el Cuca Román. Muy bien, correcto, pelota al fondo, sale Tacuarí. Llegó Catedral Weekend a Farmacia Catedral, descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago, delivery 627-7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Súmate a la comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas laborales y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Y la pelota sobre mitad del terreno, ataca Trinidense, pelota para el fondo, viene buscando en esa zona media, la viene buscando César Benítez, juega suavecita, está dejando para Flores, pelota de Flores. Campeón del sub-23, dicho sea de paso, Flores, que va a estar en los Juegos Olímpicos de París y es titular. Correcto, me dice Francisco, titular con la camiseta albirroja. A propósito del albirroja sub-23, me gustaría verlo a Alex Arce jugando en los Juegos Olímpicos. Me encantaría verlo ahí. Qué lindo. Sí, totalmente. Ahí y no en la Copa América. Creo que le veo mejor, lo veo más suelto en los Juegos Olímpicos a Arce. Ojalá lo convoque el técnico Jarrajana Zaguer. Es una cuestión personal mía y de gusto simplemente. La pelota por media cancha juega en esa pelota zona derecha. Avanza el equipo de Tacuaré. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fútbol de Brasil, entre tiempo del partido. Corinthians y Fortaleza van empatando 0-0 en el local. Está jugando Ángel Romero. ¿Cómo salió Paranaense, mi querido Juega Gerardo? mañana Francisco José López. ¿Juega contra? Juega contra Vasco da Gama a las 3 de la tarde. Perfecto. La pelota para Clar, golpe de cabeza, juega punta izquierda, avanza Tacuarí. Pelota de Rodríguez, otra vez para Walter, gira Walter. Está en territorio de Trinidense, la pelota para Ferraz. Tiene Ferraz, el brasileño, juega sobre zona media. A ver, Camacho, tiene Camacho, recupera, juega. Está dejando para Nacho Domínguez, toca la pelota Tacuarí. La mejor financiación te ofrece Banco Vita, pero Visa puedes llevarte un Ranger, un Territory 2024. Banco crece desde la raíz. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Pelota sobre punta zurda, avanza bien, se mete Rodríguez, tiene el 10, a ver con esa pelota, vuelve a agarrar, se mete el 10 de Tacuarí, juega para Walter, le va a pegar esa pelota, juega para Ferraz, avanza Tacuarí, toca, mueve la pelota, insiste Ferraz, movió para Camacho de primera, pelota en el aire, el golpe de cabeza le quedó a Rodríguez, se mete, cayó, ¿qué pasó, No. Francisco? No, se tiró queriendo impresionar Derlis Rodríguez. Tocó bien Tacuarí, toca bien el Tacua, tiene buen fútbol, hasta 3/4 de cancha, hasta la entrada al área. Cuando tiene que acelerar, cuando tiene que hacer el cambio de ritmo, allí se enceguece, se pone ansioso y termina errando la acción. Primero, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Ropa y Locker, más extensión de este Cintia, Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Pedro
Marcelo Arce ingresa camiseta 17. Joel Román, el segundo cambio en Sportivo Trinidense. En Tacuaré se vienen 3 juntos ahora. 6, Marcelo Paredes. 36, Martín Núñez. Y 39, Orlando Berrío, los que van a ingresar. Bueno, muy bien. Paredes el 6. 36 Núñez y 39 Berrío. Así es, 6 Paredes, 36 Martín Núñez y 39 el colombiano Orlando Berrío. Correcto, ven con la pelota para el fondo, sale Cabral, juega pelota para el fondo para Tacuaré. Ante corte energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Lumo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Lumo PY. Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. 0-0 por ahora el compromiso. Carga Supra 95 titulada, mantiene limpio los indicadores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos, por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a ahorrar para tu jubilación 200.000 de ahorro y llevas un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. La pelota por media cancha tiene Ferrer, juega suavecita esa pelota sobre la punta derecha. Avanza Tacuaré, va pelota para Domínguez, tiene, va buscando suavecita, pelota al fondo para Fernández. Este va moviendo para Marcos Cáceres. La pelota de Marco dejó suavecita para Lucito Cabral. La pelota de Noé, esta movió para Camacho, corre Camacho, sigue Camacho. Camacho con el balón, juega bien para Clar. Amagó, tiró, levanta el centro, seguro para el arquero Wilson Quiñones. Ingresa a www.aposta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Ver la pelota por el medio, juega, está dejando y otra vez la pelota en los pies de Camacho. Todas las pelotas vienen para Camacho. La pelota del 7, Camacho movió, lo hace jugar a Walter Clar. Walter Clar levanta el centro, no llegó de cabeza en esa zona. Se metía Darío Lescano, Francisco. Muy pasado el centro de Walter Clar en esta con demasiada potencia. Cuando Darío Lescano estaba por el centro del área, la mandó muy al segundo palo. La pelota para Huesca, sale el portero de Tacuarí, juega, movió, soltó para Cabral, Cabral juega. Esa pelota es una punta azul otra vez para Walter. La pelota de Clar está en territorio de Trinidense, pelota de Walter, juega de zurda. Levantó esa pelota moviendo la zona derecha. Insiste, pero marca Trinidense, se metía Cañete, pelea al evento. Pelota punta derecha, ganó Lescano, se mete Darío Lescano, tiene, pierde ahora esa pelota, juega, sale Trinidense. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Marcelo Paredes ingresa camiseta 6, se retira Ronald Domínguez. 36, Martín Núñez, se retira Matías Argüello. Y 39, Orlando Berrío, y deja el campo Darío Lescano. Los cambios en Tacuarí. Estos cambios son hombre por hombre directamente, Víctor. Y pasa a jugar Martín Núñez de punta, por fuera Berrío a la derecha y entra de volante central Marcelo Paredes. Así es, así mismo, Víctor. Allí entonces ubicando las piezas en este momento, Aldo Badilla. Se lo ve sólido, también hay que decir, cuando se lo llama Cabral es expeditivo, te tira toda la experiencia encima. Acaba de protestar una falta, la gente de Trinidense llegaba a Cabral, metió un cortito, lo empujó y nada, dijo, Julia 2 siga así. La pelota sobre punta sur de Rodríguez. Sí, te escucho, Víctor. Se viene el tercer cambio en el Sportivo Trinidense, llamado camiseta 10, Pedro del Valle. Bueno, muy bien, Del Valle va a ingresar en Sportivo Trinidense. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas que ardes para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo Paraguay de sabor único y Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Chiquito, es Víctor. Así es, agregamos otro jugador, camiseta 9, Oscar Jiménez, cuarto cambio en Trinidense. Correcto, muy bien, señor. Acá, 2 cambios, Germepana también. De hecho, ya lo hizo. Arrúa ahora. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retira Marcos Machuca, ingresa 10, Pedro del Valle, y se retira Cristian Martínez, ingresa camiseta 9, Oscar Jiménez.
Muy bien, la pelota, zona derecha, saque de costado, un ataque para Tacuaré. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento LM, acceso sur, casi perfecto, socorro, Niembú. Ven y divertite, el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, creo que más, estamos en el Shopping del Sol. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Robilo, caramba, este donde esté Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Otro cambio en Trinidense, Víctor. Así es, llamó de vuelta a un jugador, en un ratito vamos a confirmar de quién se trata. Con ese cambio utilizará su quinta variante. El Sportivo Trinidense es David Villalba, zaguero central, camiseta 3, así que todo me hace pensar que uno de los defensores está con algún tema físico. Número 3, David Villalba, el que va a entrar. Correcto, muy bien, correcto, Víctor. La pelota por el fondo tiene Huesca. El arquero de Tacuaré moviendo esa pelota sobre la punta derecha. Está dejando cortita para Marcos Cáceres. La pelota para Marcos, tiene Marcos y otra vez juega para Huesca. La pelota de Diego. Viene el arquero de Tacuaré, pelota para el fondo, tiene Huesca. Le va a pegar de zurda. Con la derecha se acomoda, juega bien. Está dejando para Cablar. La pelota de Luis, se manda arriba Luisito. Corre, míralo Luisito. 611 partidos en primera división. La pelota por media cancha viene sobre la punta zurda. A ver, la tiene, movió. Entregó para Walter Gerla. Pelota del Beto, tiene el Beto moviendo la pelota, tiene lentamente, juega Jara, le pegó, tiró pelota larga, se mete Román, ganó, se metió, pero vuelve a ganar, Tacuarí marca Walter Clark, Francisco. Allí no podía el Cuca Román, y el que tiene problemas es César Benítez, que se está tocando el aductor en la parte posterior, en realidad se está tocando allí Benítez. Bueno, muy bien, hay que ver si es el cambio por César Benítez, como indicó Francisco López. La pelota de Camacho, Camacho tiene, juega Rodríguez. Rodríguez con esa pelota otra vez para Camacho, toca, mueve la pelota, Tacuaré. Gol paraguayo en los Estados Unidos, el primer gol de Matías Rojas para el Inter de Miami, marcó el primero en el triunfo parcial 2-1 ante el New York Red Bulls. El que se va es Cañete, Víctor. La verdad no vi todavía el tablero, Diego, desde mi posición. Víctor, o es César Benítez o es Axel Cañete, uno de los dos, porque hace rato lo vi mirando a Axel Cañete también hacia la banca y hacía un gesto, así que se suma también allí a César Benítez, que mira cómo está caminando. No, Cañete estaba caminando con dificultad, creo que él es el que se va a retirar. Perfecto. Muy bien, la pelota para Trinidense, tiene Jara, juega y peligro Román. A ver, colocó, levanta esa pelota, juega para Cañete, amagó, ganó, lateral derecho de Triqui, levantó el centro, pelota por arriba, le quedó del Valle, juega el Beto, soltó, a la punta zurda para Wildo. Alonso tiene, levanta el centro, tiró, golpe de cabeza, marca Ferraz, pelota, rebota del Beto, le pegó, buscó el arco, Francisco. Le pegó mal el Beto. Con potencia pero sin dirección en esta, ahora se va a hacer el cambio. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Axel Cañete es el que se retira, ingresa camiseta 3, David Villalba, último cambio en Trinidad. Bien, se va entonces el lateral por derecha, aplaudido, tocado, y Villalba al campo de juego entonces. Muy bien, la pelota para Huesca, sale por el fondo el portero de Tacuaré. Llegaron a Bristol las Tecno-ofertas, renovate con lo mejor en tecnología, notebook, tablets, TVs y más. Sin entrega inicial, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. El partido por ahora 0-0. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. 0-0 por ahora el compromiso. Decir bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, Gaga, combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate la promo en @EnergyPY. La pelota por media cancha, juega la pelota al 6. Va dejando esa pelota Jara, moviendo esa pelota sobre punta derecha para el Beto. Juega pelota al medio, no pudo en esa zona, chiquito tampoco podía Romero. Arriba, golpe de cabeza, pelota en zona derecha. La tiene César Benítez, mueve Benítez movió, soltó para Román. Avanza Trinidense, pelota en zona derecha. La viene buscando bien, pelota en zona derecha y peligro. Insiste Román colocó para Jara. Jara pone para el Beto, le va a pegar Milan, arco levantó el centro largo, la marca de Clark y la pelota le queda a Paredes. Juega pelota por el fondo para Tacuaré. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, todo silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 4-3
SCT La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Cerquita del minuto 25. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. La promoción más esperada de Comecipar, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Comecipar, tu mejor opción. Darío, marcamos al tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Róbilo, que armas estés donde estés, sin Villa, Diego y Bam. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. A ver, claro, movió para Camacho. Camacho tiene Camacho con la pelota. Juega otra vez para Walter. La pelota sobre punta zurda. Está dejando bien. Movió, no pudo. Paredes, pelota. Zona media va la marca. Insiste, juega Trinidense. A ver, pelota de chiquito. Movió. Levantó Flores. Pelota de Fuejara. Finalmente el largo al fondo. Sale Fernández marcando para Tacuaré. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota para Tacuaré. Pues estoy convicto. Quiero saber un poquito los detalles de los técnicos. Pelota por el medio de la marca del defensor. ¿Cómo están los entrenadores, Víctor? Y en este momento sí, ambos ya viviendo intensamente el partido, a los gritos tratando de acomodar algunas cuestiones y por sobre todo intentar que sus jugadores lleguen al tanto apertura en el partido. Muy bien, Cabral. Partido de toda la trayectoria de Cabral, le tira el cuerpo y termina ganando. Hasta aquí impecable el 18 del Tacua, ¿eh? Sí, señor, es así. 611 partidos para Luisito Cabral. Por ahora el partido está 0-0. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos sin perpetuar, repararse y protege tu casa con Zika. Queda bien. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Una consulta a Gerardo. No sé si va a poder. Gerardo Noguera. Tarea. Una tarea. Una tarea. Creo que Luisito Cabral, de los 611 partidos, Francisco, no sé también si vos podés buscar ese dato, la gran mayoría de los partidos los jugó en guaraní. En guaraní creo Guaraní, que... Sol. Sí, pero más guaraní, creo yo. En Sol también jugó muchos partidos. Sí. Pero en guaraní jugó mucho. Sí. La pelota para el fondo, sale. Va buscando esa pelota sobre punta derecha Romero. Primero llega Walter Clara. Levanta de zurda, pelota por arriba, por elevación. ¡Qué buena acción! A ver, Camacho está solo. Camacho. Camacho pide Núñez. Camacho movió. Núñez está. Y el arquero creo que resbaló para pegarle esa pelota, Francisco. La más clara del partido. Aquí Martín Núñez, sí. Martín. Y se termina resbalando a la hora de definir. Me parece que le pesó un poquito el nervio allí. Ahora se quedó tirado en el piso, se termina levantando. Pero Huesca se queda con esa pelota débil enviada por Martín Núñez. Acaba de salvarse Trinidense, la más clara del partido. La pelota de Chiquito y afuera. Afuera el remate de Chiquito, Francisco. Terminó rozando esa pelota Chiquito del primer palo. Termina desviando y se va cerquita del segundo. Esa pelota respondió Trinidense. La pelota al fondo, tiro de portería, le va a pegar Huesca. Atento el portero de Tacuarí, le pega esa pelota. 284 partidos jugó con la camiseta de Guaraní y 171 con Sol de América. Ahí está. De todos los equipos, Gerardo, que vistió profesionalmente Cabral, lo máximo en guaraní. Guaraní 284, sí señor. Muy bien, excelente, Gerardo. Bien ahí. 0-0 el partido aquí en Cancha de River. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudad 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y estos son datos periodísticos que tienen mucha importancia sin ninguna duda. Digo esto por la cantidad de partidos y si hacemos un repaso de los clubes que vistió con las camisetas, en este caso Cabral, Luisito, que sigue jugando al fútbol, tiene 40 años, Francisco. Sí, es un histórico del fútbol paraguayo, de largo recorrido. Sí, señores, así acá falta tiro libre para Sportivo Trinidense. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las divisiones formativas Cardis para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿Quién le pega a Víctor Salveto? De la Cruz. Muy bien, le va a pegar De la Cruz, le pegó. Pelota al medio, mal rechazo defensivo.
insiste Rodríguez. Corre, gana primero. Juega para Tacuarí. Pelota para Camacho. Camacho juega. A ver, Cabral, miralo. Se mete Cabral, corre. Sigue Cabral. Pone la pausita. Le robaron esa pelota ahora. Esta es mía, dice Wilson Quiñones. Pelota para el fondo, el portero de Trinidense. Gol paraguayo en la Major League Soccer. Doblete de Matías Rojas para el Inter de Miami, que le está ganando 3-1 New York Red Bulls. Hay que repasar que Rojas hizo el primero, el segundo Messi y el tercero nuevamente Matías Rojas. Es el tercer gol en todo caso de Rojas. El segundo gol, Diego. El segundo gol. Sí, señor. La fecha pasada ya jugó Matías. Y asistió, sí, señor. Correcto. Asistencia tuvo. Así es. Brillante. Bien, Matías Rojas. La pelota sobre punto derecha. Jugador de selección. Sin ninguna duda. La pelota para Berrío. Corre Orlando Berrío. Tira el cafetero. La pelota de Berrío. Berrío soltó. Dejó para Ferraz. Ferraz sobre mitad de terreno. Zona media. Juega Paredes. Toca la pelota. Tacuaré. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa. Robilo. Que las más donde te indica Diego Iván. Por ahora el partido se mantiene 0-0. En su seguro, Chaco. La pelota para Ferraz, tiene el balón, Ferraz con ese balón juega suavecita, juega. A ver, la tiene el 10 Rodríguez, amaga, se mete sobre punta zurda. Está dejando para Camacho, le va a pegar Camacho tiene. Camacho jugó, levantó para Walter. A ver, estaba el Buscapín, la pelota la marca, Francisco. Aquí, cerrando la jugada, Walter Clark termina lanzando un centro y ya no valía, estaba en offside allí cuando recibía esa pelota. La pelota del fondo será tiro libre para Trinidense. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recuperar el aceite hombre, calidad pasa. Mañana prosigue la fecha con el General Caballero Olimpia, con Arturo, con Carlos 15, los compañeros, 5 de la tarde de fondo, Sudamérica, 2 de mayo, 19:30. Testeado, comprobado, probado, linato, parrillas con los chorizos y cortes por tu pizza o pizza, calidad de su origen. En Con Casa, empezar tu historia con base fuerte y duradera que Corre, espérame, Darío Fernández ganó, Fernández tiene, sigue, Fernández va al medio y afuera el remate, ¿quién se perdía el gol, Víctor? Martín Núñez se perdía el gol, Francisco. Si llegaba Núñez con mucha velocidad allí, terminó sacando esa pelota, el remate y desviado afuera, otra vez aproximando el Tacuá. La pelota al fondo, sí, Darío. En Con Casa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Acá, ladrillo, teja o gramos de cemento de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Tu mamá es todoterreno. Venía a Erimar en mayo por cada compra de 500.000 guaraníes. Participar grandes premios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota larga arriba, mitad de terreno. Por ahora el partido se mantiene 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Quinto. Y la pelota larga sobre punta zurda. A ver, la tiene, juega. Está marcando en esa zona. Se mete sexualmente, juega sobre mitad de terreno. Pelota para Román. La tira Román. Román levantó, juega pelotazo largo. Marca Cabral. Pelota sobre punta zurda. Está marcando, pelea por el cuerpo. A ver, se va la pelota. Se la saque de costado para Tacuaré. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos gozando minuto 32 de este segundo tiempo. Saque de costado para Tacuaré. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peirega. El partido por ahora se mantiene 0-0. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.peirega. Este miércoles por Copa Sudamericana, Trinidense en cancha de Cerro recibe a Boca Juniors. El partido va a arrancar 20:30. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. Compra precio mayorista en el ahorro. Encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. La pelota, a ver, sobre mitad de terreno, juega zona media, a ver, la tiene, va corriendo esa zona, Wilson se puso de zurda, esa pelota sobre punta derecha para Román, corre Román pica larga, Marta, Walter Clark, pelota en costado, lateral para Trinidense. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y todo hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Sin Lays no hay partido. Encontrar tu Lays clásicas de 75 gramos y Lays queso y cebolla 86 gramos a solo 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo en todo el Paraguay. Gerardo, hay doblete de jugador paraguayo en la MLS. Sí, señor. Repito, Francisco, así es. Doblete de Matías Rojas en el 3-1 del Inter de Miami ante el New York Red Bulls. Muy bien.
La pelota por media cancha para el Beto. El Beto tiene, juega suavecita, pelota, mitad del terreno, zona media, sale, avanza el equipo de Trinidense. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 9 al acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La pelota de Cabral va marcando, juega esa pelota. A ver, está dejando cortita. Y la pelota para Der Rodríguez. Jorge Rodríguez con la pelota al 10, jugando bien. Cero, pelota zona media para Camacho, pelota tocaron. Arriba sobre punta derecha, marca Paredes, tiene, juega. Deja de taco, se equivoca ahora. La marca tiene Román, juega, sale para Trinidense. Kumotar con 180 días de garantía contra daños en el camino, avanza siempre con cubiertas Kumotar en Tacomer y distribuidores del país. Llegaron los imbatibles en los supermercados, stock precios imbatibles todas las días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock Express. ¿Qué pasó, Víctor? Saque costado para Trinidense ahora. Así es, lateral para Trinidense. Correcto, muy bien, señor. Será lateral, pelota, punta derecha. Marcamos el tiempo de juego, Daniel. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Róbilo. Además, este es donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 el compromiso. Y su seguro, Taco. Este martes por Copa Libertadores, Táchira ante Libertad ante el Guma. Sí, señor. Fue amonestado Néstor Camacho en la acción reciente por protestar. Correcto, muy bien. Gracias, Víctor. Amonestado entonces Camacho. El partido sigue 0-0. Emilio Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Emilio Empeños. Sí, aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chortiza. El miércoles por Copa Gerardo, Alianza ante Cerro y ganó el equipo peruano 1-0. Sí, señor, ante el Cajamarca, el conjunto de Alianza Lima de Alejandro Restrepo colombiano puso equipo titular. El miércoles, como bien decías, 20 horas en Lima, Alianza ante Cerro Porteño. Y el ex aurinegro Barcos hizo el gol. Titular, sí, señor, para el equipo de Alejandro Restrepo, sí, señor. Él jugó en Guaraní, Gerardo. Guaraní, así es. Muy bien. Y también selección argentina mayores. Exactamente, sí, señor. La pelota para Huesca. Sale por el fondo el portero de Tacuaré. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. La pelota para el fondo, vamos a ver, tiene en esa zona, tiene Marcos Cáceres, juega suavecita. A ver, para Huesca, cuidado con esta, tiene Huesca. Huesca muy bien zurda. A ver, tiene que bien, sale Cabral. A ver, pelota para quién, para Walter Clar. Clar con la pelota, tiene Walter. A ver, tiene, pone la pausita, toca la pelota, Tacuaré. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos llegando al minuto 37 con 30. Fernández avanzó, cuidado, levantó el centro. Berrío de cabeza, llegó el cafetero, Francisco. Aquí llegó Berrío y termina cabeceando forzado esa pelota arriba. Otra vez avisando el Tacuanesta con Berrío, con el colombiano. Pero ahora sí lo veo mucho más desconectado al Tacua. Ha bajado el rendimiento de Camacho, ha bajado el rendimiento de Derlis Rodríguez. Cansado ya lo veo al Tacua. La pelota al fondo le pega el arquero Wilson Quiñones. Toca apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pasantite de salud protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Sí, señor. Último cambio en Tacuaré, llamado camiseta 17, Nicolás Morínigo. Muy bien, va a la cancha Morínigo, el 17 delantero, por un delantero Aldo Bobadilla. En la UTIC contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Límites. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Saque de costado, punta derecha, en ataque, pertenece a Tacuaré. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Compasión, puntos de estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. Deja la cancha Néstor Camacho, ingresa camiseta 17, Nicolás Morínigo, último cambio en Tacuaré. No fue el mejor partido y sobre todo el mejor segundo tiempo de Néstor Camacho, que fue de más a menos en el partido. Aquí le decía recién a Diego, lo veo cansado a Camacho, lo veo poco, con poco recorrido, además del que ya tiene poco recorrido,
bueno, estaba mirando la pelota pasando a un costado, se lo vio ya disociado del juego de sus compañeros. Muy bien, correcto, saque de costado para Trinidense, cerquita de los 40. El lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda, Cueto Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Una consulta para vos, Gerardo. Si esto termina para Tacuarí, digo. Pero antes, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Ropi logra más éxito de que a Diego Iván. 0-0. Y su seguro, Chaco. Mañana juega General Caballero con Olimpia. Si esto termina así, 0-0, Tacuarí con Trinidense, y le llega a ganar General Caballero Olimpia, ¿cómo está el promedio, Gerardo? Si General Caballero le llega a ganar a Olimpia, va a salir de la zona del descenso y Tacuarí va a ingresar. Va a llegar a 117 General Caballero y Tacuarí va a quedar con 116. Bueno, y si llega a empatar con Olimpia, va a seguir de momento en zona del descenso. Bueno, correcto. Sí. Sigue en zona de descenso el rojo. Sí. Un punto es la diferencia hoy entre Tacuarí y General Caballero. Está obligado a ganar a Olimpia si esto termina 0-0. Tal cual, sí, señor. Correcto, muy bien. Acá, tiro libre para Sportivo Trinidense. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo, 1.600 millones más, un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, salen 2 Peugeot 208 para mamá y mucho más. Con Centel, poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Le pegó el Beto, pelota larga por arriba, golpe de cabeza al medio, cuidado, será tiro de esquina, desvía un defensor de Trinidense. Y el desvío otra vez allí cuando va el Triqui con todo el ataque. A ver, el de Tacuarí desviaba esa pelota. ¿Quién era Víctor el que desviaba? Creo que fue el 36, Núñez, creo. No estoy seguro, la verdad. Le va a pegar Wildo Alonso. Bueno, muy bien, le va a pegar Wildo. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Wildo. Wildo Alonso le va a pegar. Ahora busca el gol trinidense. Es una pelota quieta. Vamos a ver. Están las parejitas dentro del área. Pelota en el aire. La marca de Cabral, juega la pelota, cuidado de la contra. Insiste Berrío, Berrío colocó, puso pelota larga, marca tiene Ferraz, la pelota de Ferraz para Tacuarí, Ferraz tiene, va por el medio, sigue con esa pelota. A ver, Ferraz tiene, juega, soltó, juega la pelota, se mete Paredes, acá hay una falta previa, Víctor. Así es, falta de Gilberto Flores contra Ferraz, amonestado Gilberto Flores. Cuando soltó Ferraz ya, después lo atendió Gilberto allí. Y aquí el tiro libre que lo va a tener el Tacua prácticamente en la última parte. Muy bien, acá tiro libre para Tacuarí. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, teléfono 227-37 Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Hasta mañana 5 años, precios únicos al contado, liquidamos de verdad, liquidan de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana, contratar 519-3000. Le va a pegar Clara. Y si viene el primero de Tacuarí, esperó pelota parada, para Tacuarí, le va a pegar, levanta los brazos Walter, le va a pegar esa pelota. Vamos a ver, el árbitro Giancarlo Juniadosa va a autorizar. Hay agarrones por ahora dentro del área, le pega Walter, colocó por el piso, movió, dejó para Rodríguez. La pelota del arquero Francisco. Era buena la intención. Es del trabajo previo de la pelota parada, pase de Clark. Recibe Derlis Rodríguez, se perfila, saca el remate, pero muy flojito el remate, muy a la posición donde estaba el portero Quiñones. A ver, pelota larga por arriba, minuto 43 de este segundo tiempo. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Súmate a la comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas laborales y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Amonestado Benítez, Víctor. César Benítez, el tercer amonestado en Trinidense, el quinto en el partido. Correcto, muy bien, señora. Acá, tiro libre para Tacuarí. Con tus tarjetas de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Ante Corte Energía, seguir disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Peiria. La pelota va por el medio, tiene esa pelota Cabral. Pelota sobre mitad del terreno, gira, viene soltando de zurda. Está dejando la pelota para 6 para Paredes, corre Paredes, tiene va el trotecito. Está dejando para Walter Clar. La pelota para Walter, juega al medio. Movió de primera para Rodríguez, movió, tocó el 10. Viene buscando para Paredes, toca la pelota, insiste, Cabral juega. Se manda arriba, soltó el pase bueno. Está dejando para Paredes, avanza Tacuarí, que busca el primero, juega al medio para Berrío. Movió, dejó bien. Rodríguez tiene, juega al medio, está. Remató.
como vino Morínigo y se le dio esa pelota a Francisco López. Una muy buena construida. Allí el pase de Berrío clarificando. Rodríguez después le da el pase final a Morínigo. Morínigo que se tuvo que acomodar. Allí terminó perdiendo un tiempo cuando va Chiquito. A ver, Chiquito. Jugó al medio, remata afuera. Afuera el remate de Romero, Francisco. Se hizo de ida y vuelta, sí. Golpe a golpe. Y aquí Romero termina lanzándose. No le puede dar de lleno a esa pelota. Se puso lindo en el final del partido. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa. Robilo. Gran más donde se indica Diego Iván. 0-0. Hizo seguro. Chaco. 3 minutos más, Víctor. Así es, hasta el minuto 48 se extenderá el segundo tiempo. Muy bien, la pelota larga, corre Berrío, pelota sobre punta derecha, corrió Berrío, ganó, se mete bien, pelota la marca, tiene Flores, pelota al medio, juega para ganar. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno, redes sociales, @Luomo PY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Lenato Tanque con Supra 95 aditivada, su fórmula tecnomolecular, mantiene limpio los inductores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. Acá de todo un sector preferencial a los gritos, Víctor. Así es, exactamente. Se lamentaron mucho la última desperdiciada por Trinidense y ya noto que en los últimos minutos comenzaron a reclamar bastante algunas decisiones del juez Giancarlo Juliadosa. Obviamente, en ninguno de los dos lados conforma esta paridad 0-0. Acá, señores, hay tiro libre para Trinidense. Si ya sos afiliado a la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, le vas un termito de regalo. Visita nuestras redes sociales Caja Mutual. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganarlo, cambia todo. Muy bien, acá tiro libre, de a poquito termina el partido en cancha de River. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno, sorbo de tradición en todas partes. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de Alimí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Niembe. Golpe de cabeza de Chiquito, sale Huesca, se le va al arquero. Falta, acá le cometen falta al arquero, Francisco. Sí, falta sobre el arquero. Salió a buscar esa pelota, lo terminaron cargando. 2 jugadores de Trinidense y se va a quedar a quemar algunos minutos salió. Muy bien, en el piso el arquero, Víctor. Así es, quedó sentido el arquero Diego Huesca. En esta última situación le piden desde la banca que se levante, que ya falta poco para el final del partido. Muy bien, esto va a terminar en cancha de River por ahora 0-0. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Llegarán a Bristol las dignas ofertas, la mayor variedad en celulares, los mejores precios del país y la entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entre los dos, ¿quién mereció ganar con este empate, Francisco? Resultado justo, pero me parece que... Ojo. A ver. Jugando esa pelota al medio. Bueno, Núñez, ¿qué pasó, Francisco, acá? Y no se entendieron con Morínigo en la última. El que mejor aproximó para mí fue Tacua, pero también Triqui tuvo lo suyo. Los dos tuvieron sus posibilidades, se terminan neutralizando. La pelota para el fondo, será tiro de portería para Trinidense. Pechonagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. Lumino Tienda te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino Tienda, crecemos juntos. Bueno, esto va a terminar. Le va a pegar a esa pelota a Wilson Quiñones y esto termina. Por ahora 0-0. Va a terminar el partido aquí en cancha de River. Pelota larga por arriba, 0-0. 0-0 este partido. Pelota sobre punta derecha. A ver qué dice el árbitro. Termina hasta acá, dijo el árbitro. Termina el partido. Final del partido. Tacuarí y Trinidense igualaron 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor Viñaga, con Francisco López en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Uchepellana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Víctor. Gracias, Francisco. Nosotros aquí aguardando ya la habilitación para cruzar al otro lado porque la sala de prensa está de vestuarios. Así que en un ratito vamos a estar con las palabras de los